Muy buenas noches y bienvenidos al Gata al Agua. La presentación del programa de hoy es de aquellas que un periodista, al menos a mí, no le apetece hacer. 72 horas después del atentado islamista de Londres, seguimos sin noticias claras y sobre todo oficiales sobre el paradero y situación de nuestro compatriota Ignacio Echeverría. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, por mucho que desde el Reino Unido digan que tienen un estricto control en el reconocimiento de víctimas y de heridos, un estricto protocolo, cómo es posible que la familia de Ignacio no tenga información sobre el paradero y estado de su hijo? Sinceramente no es admisible. Sus padres, quienes por cierto hoy han viajado a Londres para interesarse y conocer de primera mano las noticias de su hijo, están muy preocupados, como es normal. Les pido que por un minuto se intenten poner en el lugar de su familia. ¿Cómo tiene que ser la agonía, el sufrimiento, el sinvivir de no tener noticias sobre cómo está tu hijo? ¿Qué le ha pasado? ¿Dónde está? Y sobre todo, ¿en qué estado está? Desde aquí un fortísimo abrazo a la familia de Ignacio y nuestra más enérgica queja y condena a la gestión que desde el gobierno británico, ahora analizaremos los porqués, se está haciendo con la información de nuestro compatriota. Lo último que sabemos es este mensaje en Facebook de Joaquín, su hermano, quien decía a las 8 menos 7 minutos de esta misma tarde que no tenían información sobre Ignacio y que las autoridades británicas les habían pedido 24 o 48 horas más para darles información. Sinceramente creo que no es aceptable. No queremos precipitarnos sobre lo que está ocurriendo, pero creo que es algo que no es tolerable. Sea como fuere, Ignacio Echeverría va a pasar a la historia como un auténtico héroe. A la espera de que las autoridades confirmen cuál es su estado, lo cierto es que cada vez conocemos más detalles de lo que hizo el pasado sábado. Como saben, Ignacio se bajó de la bicicleta donde iba montado y se encaró a uno de los 3 terroristas que estaban atacando a una mujer. Se encaró al yihadista golpeándole con su patinete. En ese momento, uno o varios de los terroristas le atacaron con los cuchillos que portaban y le hirieron dejándole tendido en el suelo. Nadie pudo socorrer en ese momento debido al caos que se generó, que hizo que los presentes huyeran corriendo sin poder prestar ayuda a Ignacio. Así lo contaba Guillermo, un amigo de Ignacio, en este caso a Telecinco. La próxima cosa que recuerdo es Ignacio ya allí, como en la pelea, dándoles patinazos a todos los tíos que estaban allí. A todo, contra un cuchillo así y 3 tíos o 4 tíos que te van a matar, pues quieras o no, eso es, tienes que tener mucho valor, ¿no? Me da mucha pena, es un chaval que, joder, que es muy bueno, ¿no? El tiempo que Ignacio ha estado con ellos es tiempo que ha utilizado otra gente para salvarse. Me gustaría que se quedaran con esta frase de este testigo que no hemos acabado de escuchar. Ignacio es un chaval muy bueno. El tiempo que ha estado con ellos, enfrentándose a los terroristas, es tiempo que otra gente ha aprovechado para salvar su vida. Estés donde estés, Ignacio, más conocido como Manano por sus amigos. Gracias por tu ejemplo. Gracias por tu valentía. Tus actos, que sepas que no se van a olvidar nunca. Del atentado de Londres también colea otro escándalo. Ya se ha publicado la identidad de los 3 terroristas que azotaron la capital británica. Y ojo, porque los 3 tenían de alguna manera antecedentes. Uno fue denunciado por terrorismo internacional en 2016 en Italia. Otro, residente en Londres, había hecho a los vecinos alertar a las autoridades por su comportamiento. Es el mismo que desplegó una bandera afín al ISIS, lo van a ver en un parque, en un aquelarre de sus seguidores, en un, como les digo, en un parque británico. No sé si podemos ver esas imágenes. El tercero había sido fichado por su pertenencia a un grupo extremista islámico prohibido en Reino Unido tras los atentados de 2005. Eso sí, en la actualidad no había información que le señalara como una amenaza. Con estos perfiles, ¿cómo es posible que hayan podido atentar con tanta facilidad en el centro de Londres? ¿Tenían el control y el seguimiento policial adecuado? ¿Es la amenaza yihadista algo que nos sobrepasa y no se puede controlar? ¿O por el contrario, sí puede controlarse pero trabajando de una manera más efectiva y coordinada por parte de las policías europeas? Preguntas suficientemente interesantes como para abordarlas en los próximos minutos. Les presento ya a la mesa que nos acompaña esta noche en el Gata al Agua
Iván Espinosa de los Monteros, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar en el Gatalagua. También está José Luis Rocha, a quien ya saludamos. José Luis, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo. Unas palabras bastante importantes, lo que has dicho del compatriota español en Londres, que luego tendremos tiempo de hablar, pero me parece que es bueno subrayar todos esos, porque en un mundo y en una época donde los gestos, dijéramos así, generosos hacia los demás escasean, es bueno subrayar que cuando alguien da la vida por otros es importante, ¿no? Desde luego, estaremos muy atentos, por cierto, a las últimas horas que nos llegan desde la capital británica. Julio Lleonat, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar en el Gatalagua. Vosotros. Miguel Durán, buenas noches. Buenas noches. Vaya noche que se nos avecina en cuanto a asuntos. La verdad es que yo he consultado con algún médico forense, con algún especialista en necropsias, por aquello de la identificación de cadáveres y demás, y me resulta absolutamente imposible justificar cómo las autoridades británicas, si lo tienen en alguna morgue o si está en algún hospital, no hace ya 6, 8, 10, 24 ni 48 horas, sino hace prácticamente al poco tiempo de producirse todo esto, cómo es que no han dado razón de si Ignacio está ahí. Esto es incomprensible, pero además luego, por desgracia, es que no tiene solución, porque cuando se diga lo que se diga, no hay nada que hacer para compensar la zozobra de la familia. Bueno. Jordi Cañas, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Entiendo que también consternado, ¿no? Y sobre todo, no sé si indignado, no sé cuál es la palabra para saber que casi 72 horas después, y ojo que han pedido hasta 48 horas más a la familia para saber siquiera dónde está su hijo y cómo está, sobre todo. Pese a las noticias incluso que se han ido publicando esta tarde, algún medio de comunicación confirmaba que era una víctima, cosa que desde luego han desmentido fuentes diplomáticas y del interior. No sabemos realmente cuál es la situación. No, es que ya no solo es que sea inadmisible, que lo es, sino que además es incomprensible. Es decir, que en un país como el Reino Unido no sean capaces de identificar a las personas que han sido agredidas o a las heridas y que haya una base de datos que pueda contrastarse con aquellas personas que buscan a sus desaparecidos. Es que, de verdad, estuviésemos hablando de cualquier otro país. Mira, ¿tú te imaginas lo que dirían los tabloides británicos de España, Portugal, Francia, da igual, cualquier país que 72, prácticamente casi 72 horas después de los atentados, todavía no hubiera identificado a las víctimas? Alucinante, desde luego. Cristina Ramos, redacción del Gatalagua. Cuéntanos cómo puede participar más que nunca la audiencia en esta noche, enviándonos sus opiniones al respecto de los temas que vamos a abordar hoy. Cuéntanos, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo, y muy buenas noches a todos los espectadores que nos acompañan una noche más en el Gatalagua. Ya saben, como en cada programa pueden comentarlo y seguirlo en directo de varias maneras. Una de ellas es a través de WhatsApp. Para hacerlo solo tienen que añadir nuestro número de teléfono en sus agendas. Apunten bien, el 670 034543. Ahí pueden escribir sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas también. Y además muchos de esos mensajes que ustedes nos envíen los vamos a leer aquí en directo y lo van a ver ustedes en la parte inferior de sus pantallas. También a través de WhatsApp pueden comentar el programa, pero mediante notas de voz. Para hacerlo solo tienen que pulsar el micrófono que aparece. Nos envían ustedes su comentario o su pregunta, si tienen alguna para algún tertuliano, y además también, como los comentarios, muchos de esos audios que ustedes nos envíen los vamos a escuchar en directo. También pueden comentar el programa a través de nuestra red social Twitter, en nuestra cuenta @gato_directo, o escriben ustedes su comentario con el hashtag #elgatoalagua. Por último, y no menos importante, recordarles también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Intereconomía TV, donde también a través de ese enlace pueden seguir el programa en directo. Así que una noche más, anímense y participen. Muchísimas gracias, Cristina. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí en directo al Gatalagua para irnos inmediatamente hasta Londres y saber más noticias de lo que está ocurriendo, la resaca del atentado y sobre todo la situación de Ignacio Echeverría. Por cierto, que también bienvenidos a todos los radioyentes que nos escuchan, que escuchan el Gatalagua a través de la radio, que son muchos, no, muchísimos, decenas de miles de personas, y no exagero, nos escuchan todas las noches en el Gatalagua, ahí donde estén, en sus casas, en sus coches, en el taxi. Gracias por seguirnos, publicidad y estamos de vuelta. Hasta ahora.
han pillado a Miguel Durán revisando los... ¿Cuántos WhatsApps puedes tener al día, Miguel? Porque me queda alucinado. Pues yo al día puedo tener aproximadamente unos 150, 180, así, sin contar los... Un momento, los que... ¿de 150 personas diferentes o 100 o de...? No, hay cosas que ya son me dejas repetidas. alucinado con tu agenda. Pero lo que pasa es que Gonzalo, ya, si tenemos un minuto yo lo hago. Siempre. Porque... A ver, cuidado que va a explicar cómo lee Miguel los WhatsApps o cómo los escucha en este caso. Yo los escucho, ¿no? A ver. Así. Mensaje de voz, duración, 26 segundos. 16, aviso, selecciona una red inalámbrica. Cancelar. Cancelo la red inalámbrica porque si El no... wifi que te ha saltado. Marcos Molinero, 4, CDDD, 4 mensajes no leídos. Mensaje de más 3461976. Un momento, no vaya a haber alguno indiscreto. No Miguel. pasa nada, eso, no pasa nada, vale. yo no tengo novios así conocidos, ¿eh? Pero si lo puedo poner más rápido, Velocidad de habla, Ah, también. 71%. así no lo entendéis. No, desde luego que no. Aula 9, 37, aula 10, 64 mensajes no leídos. He notado. Bueno, Miguel, qué barbaridad. Un Bueno, poco sí que se entiende todavía, ¿eh? Sí, un Primero poquito que se entiende. No, lo puedo poner más rápido para que no se entienda mucho. bueno, está muy bien. Dicho lo cual, hecha la explicación, la verdad es que era un tema que, Miguel, cada día que vengas al gato podría explicar algo, porque yo creo que mucha gente se cree que los invidentes dejáis de hacer cosas cuando yo no he visto a una persona que más normal y que realice cosas más normales y más naturales que Miguel Durán. De hecho, demasiadas. Y incluso hay cosas que se hacen a oscuras, ¿eh? Y no pasa nada. De hecho, eso lo dominas muy bien. Bueno, venga, vamos a adentrarnos en el asunto del Gatalagua. Nos ponemos serios, volvemos hasta Londres, porque lo cierto es que 72 horas después del atentado del pasado sábado, son varias las noticias. Enseguida analizaremos la identidad de los 3 terroristas. Los 3 estaban fichados. Y cómo es posible que asesinos, terroristas de ese perfil, no estuviesen siendo vigilados, investigados o controlados de una manera más eficiente por la policía para impedir lo que hicieron, cometer ese tipo de atentados. Pero eso, si les parece, será más adelante. En primer lugar, la actualidad, y es una obligación tratar la situación de Ignacio Echeverría, este ciudadano español de la localidad de Las Rozas, natural de Galicia. Ahí ven algunas de las fotos que hemos conseguido y que van a ver esta noche por primera vez aquí en el Gatalagua. Ese es el del skate. De hecho, estaba volviendo en bicicleta con el skate en la mochila el pasado sábado, cuando se encontró en mitad de la noche con una mujer que le estaban apuñalando. La verdad es que los testigos de la zona, al escuchar un vídeo, no pensaron en ningún momento que fuera un ataque terrorista, pensaron que estaba siendo un atraco o que alguna persona con un cuchillo estaba atacando por algún motivo a esa señora que estaba en el suelo. Ignacio Echeverría ni lo dudó, dejó la bici, la tiró y rápidamente acudió con su patín a intentar socorrer a esa mujer y se enfrentó con el terrorista que estaba apuñalando a esta señora. Los otros 2 terroristas acudieron en ayuda del otro yihadista y fue cuando dieron no se saben cuántas puñaladas a nuestro compatriota, a Ignacio. Vamos a escuchar el testimonio de Guillermo, quien en las cámaras hoy de Telecinco decía lo siguiente sobre cómo era Ignacio y sobre lo que vivió y presenció el pasado sábado. La próxima cosa que recuerdo es Ignacio ya allí, como en la pelea, dándoles patinazos a todos los tíos que estaban allí, a todos. Los tíos andaban ahí protegiéndose como podían, ¿no? Los terroristas. Los terroristas, claro. Un patinete contra un cuchillo así y 3 tíos o 4 tíos que te van a matar, pues quieras o no, eso tienes que tener mucho valor, ¿no? Y ya de repente Ignacio estaba en el suelo y le he perdido, y ya venían, la próxima cosa que recuerdo es que ya tenía uno a 2 metros, a 1,5 metros, ya así con el cuchillo, que ya lo tenía yo al lado. Pues yo he visto cómo le apuñalaban. Hicieron como plas, ¿sabes? Como a clavárselo. Me da mucha pena. Es un chaval que, joder, que es muy bueno, ¿no? El tiempo que Ignacio ha estado con ellos es tiempo que ha utilizado otra gente para salvarse. Sí, Guillermo, quien dice ser amigo de Ignacio, que dijo también ser uno de los testigos el pasado sábado de este ataque terrorista y que ha contado cómo él supuestamente vio estos ataques. Y me quedo con esa última reflexión de este amigo de Ignacio, que les decía al comienzo, el tiempo que Ignacio ha estado con ellos, luchando contra los terroristas, es tiempo que otra gente ha aprovechado para salvar su vida. Y es verdad,
porque Ignacio consiguió retenerles durante un tiempo, enfrentarse con ellos. No sabemos el paradero tampoco de esa señora. Es que es tan escasa la información que llega de Londres como para preguntarse cómo está la señora a la que Ignacio fue a socorrer. Dicho lo cual, sí que me gustaría ver algunos recortes de prensa de cómo la prensa española y también internacional están tratando la figura de Ignacio Echeverría, y enseguida hablaremos de cuál es su situación actual. Algunos titulares, hemos cogido 5, como por ejemplo el de la BBC, lo hemos traducido: el héroe del monopatín, así le llaman en el Reino Unido, Ignacio Echeverría, el español que se enfrentó a uno de los atacantes de Londres y al que sus familiares siguen buscando. Esto decía la BBC. Vamos a un periódico catalán, en Nacional.cat. La BBC bautiza como héroe del monopatín al español desaparecido en Londres. Aquí también, evidentemente, nos hemos hecho eco de esta noticia. Más titulares de prensa. Nos vamos, como por ejemplo uno que ya veía en el de Hoy Diario: Ignacio Echeverría, el héroe español del monopatín que plantó cara al terrorismo. Todos los medios de comunicación están ensalzando esta noticia. La Expansión: Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín, en grandes titulares. Y tenemos uno último de La Información: el español desaparecido en Londres se enfrentó con su patín a los terroristas. Por supuesto, además del periódico La Gaceta y el tratamiento que ha hecho durante todos estos días de las informaciones que nos iban llegando de Londres. ¿Cómo está Ignacio? Y ahora vamos a hablar de ese debate. Ya les digo que han pasado 72 horas, 72 desde ese atentado, y desde el domingo por la tarde las hipótesis, las conjeturas, los rumores a través de los grupos de WhatsApp. Yo tenía la ocasión de conocer a Ignacio y estoy en varios grupos, eran incesantes. Las fuentes oficiales del Reino Unido absolutamente escasas. Esta mañana mismo el ministro de Exteriores decía lo siguiente sobre la información que estaba llegando. El ministro de Exteriores apremiaba a su homólogo, el señor Johnson, a que diesen más información, porque desde luego la familia no lo estaba pasando nada bien. Esa es una pregunta que yo, no siendo experto forense, no le puedo contestar. Supongo que la policía británica está actuando con toda la diligencia que puede. Esto es lo que ocurría. A media tarde, incluso, un periódico nacional confirmaba que Ignacio era uno de los 7 fallecidos. Ojo. Minutos después, tanto fuentes del interior como fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de nuestro país desmentían este extremo. Y lo que sí que sabemos, lo último, es que a las 8 menos 7 minutos, el hermano de Ignacio, Joaquín, publicaba en Facebook el siguiente post, donde decía que seguían sin noticias de Ignacio y que las autoridades británicas les pedían 24 o 48 horas más para darles más información. Más información sin tener noticias. Es decir, que de ahí se puede deducir que no saben dónde está Ignacio y, sobre todo, que no saben cómo está. Con lo cual, este mensaje, digamos, que es ciertamente esperanzador, dentro de que ya les digo que todas las hipótesis están abiertas. Señores, ¿qué les parece? A mí me parece incomprensible, porque además con el médico forense con el que yo he hablado, es que incluso en situaciones de absoluta catástrofe, donde los cuerpos puedan quedar absolutamente mutilados, me recordaba él el 11M español, es que la identificación de los cadáveres aquí fue algo absolutamente rápida. Cuidado, no quiero que nadie diga sí, pero es que un año antes pasó lo que pasó con el Yak 42, con el avión de los militares. Bien, es que aquí estamos hablando de 7 fallecidos, que naturalmente están donde están. Estamos hablando de la posibilidad de identificar a esas personas. Estamos hablando de una serie de personas que están heridas, hospitalizadas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo, sinceramente, con la información que manejamos, ¿dónde está el misterio? ¿Dónde está el secreto? ¿Qué están haciendo las autoridades británicas? Pero, por otra parte, yo no sé, no quiero ser hipercrítico ni ácido en esto. ¿Cómo es posible, de verdad, que en el siglo XXI, en Europa occidental, estemos en esta situación? ¿Cómo es posible? A mí no me cabe en la cabeza. En Reino Unido dicen que sus protocolos de verificación de las víctimas y de los heridos, que son muy exhaustivos. Pues que se metan el protocolo por el protocolo, hablando en plata. Porque es que esto, si hay alguien que a mí me pueda decir cómo es posible que habiendo 7 cadáveres, que se supone que saben dónde están los 7 cadáveres, porque los cadáveres no acostumbran a moverse, ¿dónde existe la pega, el impedimento para que haya
la posibilidad de que los familiares vayan allí simplemente a comprobar si alguno de los fallecidos es Ignacio o no. ¿Qué pasa con todo esto? Y las autoridades españolas realmente no pueden ponerse un poco en su sitio y decir, oiga, que no, que esto es indigno, es inhumano, no puede ser. A ver, un segundo, porque sí que me gustaría también, que no lo he dicho, pero es que me gusta. Además de ese post que hemos leído del hermano, hay otro que demuestra la entereza de esta familia. Es realmente admirable, porque no han criticado a nadie en ese post. Han dado las gracias a todos los ciudadanos españoles y de fuera de nuestras fronteras que les han dado muestras de ánimo y diciendo que lo más importante, sin lugar a dudas, es atender a los heridos, luego la investigación criminal y solo después lo de cuidar a los familiares de las víctimas. Esto lo decía los familiares de Ignacio Echeverría, pasándolas como la están pasando, para que vean lo admirable de esta familia. No, por ejemplo, de entereza, pero de cualquier manera hay que exigir a un país como el Reino Unido que esté a la altura de las circunstancias. A ver, es un atentado que tiene unas víctimas, desgraciadamente, unas víctimas limitadas, 7 personas que han fallecido y una serie de heridos que son perfectamente parametrizables porque son ingresos que se han producido en hospitales a raíz del atentado, ¿no? Bien. A lo mejor la identificación, los protocolos pueden ser muy exhaustivos, pero lo que sí que es cierto que como mínimo con familias que están angustiadas, hay 5 personas que no tienen información sobre sus familiares, que no saben sobre su paradero, en negativo, es decir, no son, es relativamente sencillo. Es decir, uno puede entender que hay que tener mucha pulcritud y un análisis muy exhaustivo, no precipitarse, para no generar ni alarma, ni generar falsa información. Estamos totalmente de acuerdo y seguramente cada país tiene el derecho de gestionar su protocolo de actuación como convenga. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero al héroe del monopatín se le tiene que tener un respeto y a su familia. A los héroes de las personas que hayan desaparecido, como mínimo, y como comentaba también Miguel, es decir, el tipo de atentado, que no es un atentado que haya provocado pues desfiguraciones, es muy fácil de identificar, es decir, hay una serie de personas que pueden estar sedadas, puede que no estén conscientes, pero que se puede perfectamente hacer una fotografía, y 5 familias que tienen personas desaparecidas, es enviar a los respectivos ministerios de interior de sus países las fotos de esas personas que no pueden ser identificadas porque no pueden hablar hipotéticamente, y se descarta. Es decir, quizás hay que simplemente descartar que están heridas y descartar que son fallecidos. Y perdóname, una identificación de huella dactilar, una identificación con ADN en 72 horas, pero por amor de Dios. Entonces, evidentemente, a partir de ahí, respeto absoluto por los protocolos del Reino Unido, por supuesto. Que son un poco inútiles, también. Y también te digo una cosa, que es dantisa diciendo, es que yo no sé cómo va, chico, pregúntalo. Pero yo tampoco lo sé, mira, el señor Miguel no lo sabía, ¿no? Y lo ha preguntado. Entonces hay cosas que son aceptables, cosas que son, bueno, pues las aceptas, y cosas que son inaceptables. Y hay que saber si estamos en el punto de aceptando con la nariz arrugada o lo de inaceptable. ¿Por qué? Pues porque la familia, aunque tiene un comportamiento ejemplar, y evidentemente hay que priorizar su opinión, es cierto que su angustia tiene que ser pues resuelta con la mayor celeridad posible. Y ojalá esperemos que esa angustia pues venga en alegría cuando se conozca pues que esté mal herido, pero que no haya fallecido. Yo estoy convencido de que las autoridades británicas sí saben perfectamente lo que hay, quiénes son los que están en los hospitales y quiénes son los que han fallecido. Estabas dando huellas dactilares, ADN. Bueno, pero si es que hasta en centros comerciales normales hoy hay sistemas de reconocimiento facial, o sea, no hace falta irse a cosas muy complicadas, ¿no? Entonces la pregunta es, si lo saben, yo estoy 100% convencido de que lo saben, ¿por qué no lo están diciendo? Bueno, pues sobre eso podemos especular. Yo creo que en los próximos días aprenderemos o sabremos por qué no lo han querido decir, o empezaremos a intuir por qué no lo han querido decir. Pero que lo saben, eso no me cabe ninguna duda, ¿no? A mí me gustaría hoy poner el foco un poco en Ignacio, pero yo creo que Ignacio Echeverría es también un símbolo de esperanza. Es decir, en un país y en un momento y una sociedad en la que no tenemos muchos ejemplos de personas valientes, de personas entregadas. Ignacio, además un chico joven, yo creo que ha demostrado que hay, pese a todo lo que a veces pensamos, de que tenemos un país de gente que ya no le importa nada y que no se compromete, pues hay gente que realmente ha sido ejemplar, como en este caso, como Ignacio, que ha dado la vida por ello, que ha sido valiente, que ha sido solidario, que ha sido generoso, que ha sido humano, y que ha sido humano en gran contraste con la inhumanidad de sus asesinos, ¿no?
si todos fuéramos un poco más como Ignacio, si en ese momento hubiera habido más Ignacios para enfrentarse a 3 terroristas, porque según decía su amigo, pues con el primero pudo, pero claro, contra 3 terroristas con un monopatín, siendo ellos unos terroristas armados con cuchillos, pues es mucho más difícil. Quizás si hubiera habido más Ignacios y si hubiéramos tenido esa capacidad... que querían, parecían cinturones bomba. Sí. Ignacio ha sido un héroe y no se le puede pedir a nadie la heroicidad, pero si hubiera más héroes... yo creo que nos iría a todos mejor. Y por eso digo que es un atisbo de esperanza. En una sociedad un poco ya nihilista y muy egocéntrica, pues un ejemplo de alguien que ha podido dar la vida de manera, como dirían los ingleses, selfless, o sea, sin pensar en sí mismo, sino pensando en los demás. Ayudar a una señora que no tenía por qué haber ayudado, pero hacerlo, dar la vida por ello, entregar su vida y, como decía su amigo, salvar la vida de muchos otros que tuvieron tiempo para escaparse de aquella matanza, ¿no? Por eso yo creo que, por un lado, lo de que no saben dónde está, eso es absurdo, saben dónde está, ya veremos por qué no lo quieren decir, pero que creo que debemos poner el foco y subrayar la importancia de la figura de este chico, que ha dado un ejemplo magnífico, que creo que es un enorme ejemplo para todos los jóvenes y no tan jóvenes españoles, y que yo creo que sin conocerle nada y sin saber nada más de él, ha demostrado tener una serie de valores verdaderamente admirables y que yo espero que en España tenga un cierto impacto. Añadiendo, si me permites, Iván, una cosa simple, porque se intentaba dar una explicación de todos estos terroristas que viven en Europa, gente de 20 años, 22 años, que se apuntaban a eso porque y morían, se inmolaban, que era dar la vida por un ideal, que la juventud europea ya no tenía ideales, que no era capaz de dar la vida por nadie y tal, ¿no? Y ahora, afortunadamente, en este caso hemos visto que hay alguien que es capaz de dar la vida por otra persona, ¿no? Es decir, que no hace falta estar loco y apuntarse al yihadismo terrorista para tener esos ideales, ¿no? Es decir, que hay jóvenes que, aunque vayan en bicicleta o estén estudiando finanzas o que estén de abogados o lo que sea, dentro de cada uno hay ahí, o una, puede haber una persona, en fin, que esté dispuesta a dar la vida por otros, por unos ideales, ¿no? Porque siempre se achaca que la sociedad europea actualmente, es verdad, que andamos un poco cojos de valores y cosas de estas, pero en un momento determinado hay gente capaz de dar su vida, ¿no? Porque él sabía que se estaba jugando la vida ahí. No creo que no cabe duda. Que se enfrentara con un cinturón de explosivos y con unos cuchillos. Lo que no sabía era que estaba siendo un atentado terrorista. Pensó que era un atraco porque había una señora en el suelo como la estaban Pero ahí está la generosidad, no plantearse esto me interesa, esto es peligroso, no es peligroso. No, yo veo a una persona en apuros, voy y doy lo que tengo de mí y doy mi vida si hace falta. Bueno, la ha perdido ahí, él sabía que había un riesgo, ¿no? Esto por un lado. Luego el Reino Unido. En fin, el Reino Unido es brillante en algunas cosas, pero es bastante mediocre en otras. Es decir, que a mí, en esto del Brexit hemos descubierto que hay una gran cultura que es la francófona, que es la francesa, que me parece que es una cultura que ha dado mucho a Europa y ha aportado muchos matices. Eso es un debate ya más amplio para otra cuestión, pero al menos dejarlo aquí sobre la mesa, ¿no? Que el Reino Unido siempre ha presumido la City y todas estas cosas, pero luego a la hora de la verdad, no lo digo solo por los temas ahora que estamos hablando aquí, ¿no? Sino desde el momento del Brexit ha demostrado esa mediocridad que tiene como país. Y ahora políticamente tienen un buen lío. Theresa May, a lo mejor luego lo hablamos, tiene un problema. Y lo tiene ella y lo tiene todo el Reino Unido. Afrontar las elecciones, afrontar el Brexit y vamos a ver. O sea, es un país peculiar que tiene, en fin, sí, ciertas grandezas como piratas, pero luego, en fin, y otras cosas también. Tampoco quiero ahora ridiculizar, pero me parece más importante otras culturas europeas que han estado solapadas, como la francesa, por el auge anglosajón de la cultura, de la lengua internacional, del inglés de Estados Unidos, esa pinza que hacía Estados Unidos y el Reino Unido. Creo que ahora Europa tiene otra oportunidad de volver a ser una Europa más potente en otras culturas. Y por último, las prisas de los policías, pedirles, es verdad que han pasado mucho tiempo, lo que decíais en la... Pero bueno, también hay que tomarse sus tiempos. No sé si ellos tienen hay un conflicto con Estados Unidos, lo tuvieron en el atentado de Manchester. Manchester, sí, bueno, no, sí, tú pondrás las caras que quieras. Pero respecto a Manchester, tú estás haciendo una investigación. Filtraron el nombre del terrorista, cosa que no está mal. La investigación la estás llevando tú, pero la estás dirigiendo tú la investigación. Es incomprensible, no, ni tú tampoco. Pero bueno, pero déjame que... Pero tú has hablado antes. Has hablado antes, has dado tus opiniones. Has hablado antes, has dado tus opiniones. Yo creo que la policía tiene sus tiempos en este caso. Es decir, estamos hablando no de un accidente de coche ni de aviación. Estamos hablando de
acto terrorista y creo que tiene sus tiempos para hacerlo. Es evidente que tiene que dar explicaciones ya, porque Isabel Durán, periodista, está confirmando que se ve que es tía política del fallecido, de Ignacio Echeverría, que está confirmando en tuit de que está muerto ya, ¿no? Es decir, bueno, ya lo sabe, dijéramos, entorno familiar. Creo que la policía ya va siendo hora también que lo confirme. Puede tener sus precauciones, por los motivos que sea, pero creo que sí, que se está llegando tarde. Ahora, hay que respetar los tiempos policiales. Es decir, los hemos pedido aquí en otras situaciones que hemos tenido atentados y hemos criticado de que se exigieran demasiadas prisas. Bueno, pues me parece que también hay que ser comprensivo con la actuación policial de otros países. A ver, Julio. Yo aquí, Roch, hay un término que se utiliza para los médicos cuando prolongan el dolor de forma excesiva, que es el del encarnizamiento médico. Aquí yo creo que está habiendo por parte de las autoridades respecto a la familia, yo no digo respecto a nosotros, los medios de información, no digo respecto a la ciudadanía en general, digo respecto a la familia, está habiendo encarnizamiento informativo directamente. Está la hermana allí. Está la hermana y la hermana cuenta que habiéndose puesto a disposición de la policía y habiéndose puesto a disposición de todo quien es posible para acercarse ella a los hospitales donde se sabe que están las víctimas, porque se sabe dónde están los hospitales, se sabe en cuáles son, no es que sean 200.000 hospitales, que parece que son 5. Ella se ha puesto a disposición para acercarse a esos 5 hospitales y les ha dado la información para, ni siquiera como no la dejan acercarse, les ha dado la información para identificar a su hermano. Es decir, que tiene una cicatriz en la zona de la nariz y que tiene los incisivos separados y que es muy fácil de identificar aunque esté inconsciente. Físicamente, como decía antes Jordi, para el no. ¿Cómo? Para el no. Para el no. Es decir, no es ninguno de estos. Ya veremos luego por dónde tiramos, pero por lo menos sabemos que no está ahí, no está en ninguna de los hospitales inconsciente. O no es ninguno de los muertos. Ya veremos luego los muertos quiénes son, ya se hará la identificación como se tenga que hacer. Esto pasa en Túnez, estaríamos diciendo tercermundistas, no sé qué. Vamos a ver, yo estoy con Roche en que, y lo has dicho tú antes también, Jordi, que realmente tú tienes, sí, que realmente hay unos protocolos y hay una forma de proceder y nosotros a lo que podemos referirnos directamente es a intentar ver de qué manera se podría evitar el daño para esta familia, el daño de algunas cosas que, como tú bien dices, parece ser que hay una serie de tweets por ahí que ya van lanzando y ya van diciendo directamente que esta persona está muerta. Si en España hay un atentado y un nacional británico no es identificado en España 72 horas después de un atentado, estarían diciendo de este país de todo menos bonito. La prensa amarilla, desde luego. Estarían posiblemente llamando embajadores, pero aquí tenemos a nuestro ministro de Exteriores callado. Un tema muy interesante, pero déjeme que el guión, la pauta lo marca. Tenemos que hacer una breve pausa de publicidad. Seguimos analizando el caso de Ignacio, las últimas novedades que nos llegan desde Londres y también ya tenemos la identidad de los 3 terroristas. Vamos a explicarnos cómo es posible que a 3 personas fichadas con los antecedentes que tenían se les dejase o no tuviesen un seguimiento mayor para impedir esta catástrofe del pasado sábado. Publicidad y estamos de vuelta. Bueno, estamos analizando las últimas noticias que nos llegan de... Momento, señores, que estamos ya en directo. Que es que en la publicidad, como saben, los debates suelen proseguir aquí en el Gatalagua, que ahora los haremos extensivos a todos ustedes. Pero bueno, las últimas noticias es que a las 8 menos 7 minutos, el hermano de Ignacio decía que no tenía ningún tipo de información sobre el estado y el paradero de su hermano y que las autoridades británicas les pedían entre 24 y 48 horas más para darles más información. Esto es lo último que sabemos de la familia del héroe español, como ya se le ha bautizado. Dicho lo cual, estamos debatiendo sobre la gestión que de la información, que del paradero, que del estado de salud está haciendo la policía o las fuerzas y cuerpos de seguridad, los forenses británicos. Había otro elemento, que alguien también lo ha introducido, que Reino Unido esta semana celebra elecciones y no saben hasta qué punto todo esto puede influir de cara a uno u otro candidato, cosa que sinceramente me parecería lamentable también que por culpa de unas elecciones hicieran o alargaran el dolor, el sufrimiento innecesario de una familia. Bueno, ¿algún comentario más al respecto de lo que estamos hablando? Sí, Miguel, decías. Mira, yo muy brevemente.
respecto de los protocolos famosos. Yo supongo que en unos días sabremos el porqué de la congelación informativa, o mejor dicho, de la obstrucción informativa respecto de si el pobre Ignacio, si es que se confirma lo peor, estaba o no estaba entre las víctimas mortales. Tendremos que saberlo, porque imagino de verdad que alguna explicación coherente alguien tendrá que dar para esto que es absolutamente inexplicable. A mí me parecería hasta cierto punto razonable que la policía ocultase la identidad de terroristas, de los malos. Eso lo puedo entender porque detrás pueden existir desencadenantes de la investigación. Pero cuando estamos hablando de una víctima, de una de las 7 víctimas, o de una de las 30 y tantas víctimas por heridas que están en hospitales, ahí es imposible. A mí no me pueden poner a identificar una fotografía, porque yo no sabría. Pero los que veis, con una simple foto, sabéis si la persona que está tendida en una cama, como herido, o si la persona que está en una morgue es familiar vuestro, o no lo sabéis. Lo sabéis, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Entonces, bueno, a no ser como tenga la cara. No, vamos a ver. Haber restos de metralla, de figuraciones, pero que parece ser que no es el caso, ¿no? Pero ni es el caso, ni es de lo que estamos hablando. Y otra cosa, ¿dónde está el personal diplomático español que no le ha puesto las pilas a todo ese gentío burocrático británico para que esto no esté donde está? Al final, yo tengo que plantearme eso también, como español, como compatriota del héroe, ojalá que no estuviera fallecido. Tengo que plantearme eso, no por nada, sino porque si de esta no aprendemos a que estas cosas no ocurran, volverán a suceder. Y a partir de ahí luego ya hablaremos de las responsabilidades, o en paralelo hablamos de las responsabilidades, pero esto es lisa y llanamente incomprensible. A ver, sí que es cierto, Miguel, yo ayer tuve ocasión de hablar con Joaquín, el padre de Ignacio, y nos decía que le pedí que nos diera su testimonio. Estuve en contacto a lo largo del día de ayer, le pedí que entrara en El Gato ayer para contarnos su testimonio, pero nos dijo que ya después de ese día yo lo entiendo, que estaba absolutamente derrumbado y que no me garantizaba mantener la compostura. Eso sí, que le dio tiempo a trasladarme un mensaje de agradecimiento a la diplomacia española, porque decía que les habían notado muy cerca, con escasa información, es cierto, pero muy encima de ellos, con lo cual eso es un tema que también, a fuera de esos pues esa es la opinión, me parece muy bien, pero yo, si me toca a mí, yo me voy a Inglaterra y me los como. Se han ido ya a Inglaterra. No, pero yo... Bueno, y decíamos también en la publicidad que si esto llega a haber ocurrido al revés, un atentado en España, con más de 72 horas de silencio por parte de nuestras autoridades sobre el paradero de un ciudadano británico, que desde luego que la prensa inglesa, por lo menos los tabloides o la prensa amarilla, que desde luego se comerían a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Y no es por... Vamos a ver, el tipo de atentado, o sea, ponemos el terrible atentado que sufrió esta ciudad, el atentado de Madrid en los trenes. Es decir, realmente la complejidad de la identificación de los heridos, fallecidos o asesinados, es de tal magnitud que, lógicamente, hasta ahí se podría tener, no manga ancha, no, lo que hiciera falta. ¿Por qué? Porque la complejidad de la gestión es de tal magnitud que es muy difícil pedir agilidad y rapidez. ¿Y en cuánto se resolvió, Jordi? Por supuesto, no, pero sí. En horas, en horas. Si lo que quiero, mira, si lo que a mí no, y creo que en los temas de terrorismo, yo creo que no está bien ponerse medallas, porque desgraciadamente, como el riesgo cero no existe, y es probable que vivamos en nuestro país. Eso no es evitar un atentado. No, perfecto, pero es probable que a lo mejor una de las personas que puede eventualmente en el futuro cometer un atentado haya estado bajo el radar de la policía, se haya escapado, y entonces empezaremos diciendo aquí todo lo hacemos fatal. No, aquí lo hacemos muy bien, tenemos unos grandes profesionales, han evitado muchísimos atentados, están velando por nuestra seguridad, tenemos que estar muy satisfechos con su trabajo, pero tenemos que saber que puede haber errores, y que puede haber, no errores, sino simplemente que no se puede garantizar 100% la seguridad. Que no existe. ¿Verdad? Pero España, desgraciadamente por su trayectoria durante 40 años de terrorismo de ETA y otros terrorismos, especialmente el de ETA, y después con el gravísimo atentado vivido en Madrid, ha estado a la altura de la gestión de los atentados, de la gestión de las situaciones, y evidentemente también de la gestión, en este caso, de la información cuando fue el terrible atentado en el 11M, ¿no? Bien, pero claro, oye, repito, un atentado de una magnitud de 200 víctimas, 100 víctimas, 190 víctimas, 150, con explosiones, con metralla, cuerpos mutilados, destrozados, pero a ver, hay 7 fallecidos y hay menos de 40 heridos. Perfectamente parametrizable.
perfectamente identificable, lo estamos aquí hablando. Ahora, oye, cualquier programa de reconocimiento facial, haces una foto, pillas los datos principales de los puntos y rápidamente discriminas si sí o si no. Evidentemente que hay un derecho a la intimidad de las personas que están heridas y a lo mejor inconscientes, todo eso se tiene que salvaguardar. Pero aquellas familias que están notificando que tienen personas que han desaparecido, que estaban en el lugar de los hechos, que además en el caso de Ignacio, además participó activamente y hay personas que lo han visto que fue herido, es incomprensible de cualquiera de las maneras, por mucho protocolo que haya, que no se le diga a la familia, este señor está herido, ha fallecido o simplemente no tenemos noticias. Es incomprensible. Yo no sé cuáles serán las explicaciones estas que puede dar la policía británica o la londinense, no sé quién estará gestionando esto en los próximos días. De cualquier manera, sea cual sea la explicación, en el año 2017, en el Reino Unido, en un país avanzado tecnológicamente, avanzado en cuanto a sus protocolos de identificación, es incomprensible, repito, porque es una víctima, porque no es un terrorista. Con el terrorista hay que guardar información porque hay que investigar, pero con una víctima que ha fallecido o está herida por un atentado, lo que se tiene que es informar, evidentemente, rápidamente a la familia, porque hay una familia que sufre y además este señor ha sido un héroe, además merecen un respeto. Además, bueno, ¿algún matiz más, Iván? Sí, yo creo que Jordi ha sacado un tema de manera tangencial que a mí me parece muy interesante, que es la comparación con el terrorismo que hemos sufrido en España durante muchos años. Y eso a mí lo que me ha recordado es cuál fue el punto de inflexión, cuándo empezamos a derrotar ese terrorismo. Y el punto de inflexión fue cuando el Estado decidió ir con todo a por ellos. Cuando digo con todo, digo con todas las armas de la ley, con todos sus recursos, con todos sus medios técnicos, con todos sus medios policiales, con toda su capacidad. Cuando un Estado se propone una cosa, lo consigue, porque el Estado tiene enormes medios, más un Estado como el español, que tiene tantos recursos públicos. Pues cuando un Estado se propone algo, lo consigue. El día que nos propongamos acabar con el terrorismo islámico, lo conseguiremos, pero para eso tenemos que empezar a entender que el Islam radical es una amenaza absolutamente incompatible con nuestro modelo de sociedad. Mientras tengamos algunas dudas acerca de esto que estoy diciendo ahora, no, unos son mejores, otros son peores, el terrorismo islámico tiene que ser erradicado de nuestra sociedad. Cuando digo sociedad me refiero a la civilización occidental, no digo España, digo Europa occidental, digo Estados Unidos, digo la civilización occidental. Es completamente incompatible con el islamismo radical. Cuando eso lo tengamos claro y el Estado ponga todos los medios a disposición y los medios de comunicación lo apoyen y los ciudadanos lo apoyen, ese día estaremos dando el primer paso para acabar con un terrorismo que es muy difícil de evitar, porque es muy difícil de evitar que 3 personas salgan a la calle con cuchillos y empiecen a matar indiscriminadamente. Pero el día que empecemos a tener claro que hay que ser completamente intolerantes con los que son completamente incompatibles con nosotros, ese día daremos un primer paso en el avance de la guerra contra el terrorismo. Interesante tema que introduce Iván Espinosa Los Monteros. La clave, Iván, es saber el cómo y sobre todo y más teniendo en cuenta lo que vamos a ver a continuación, el perfil de algunos de ellos. Fíjense, por cierto, que tienen ahí cómo enviarnos WhatsApps, que lo están haciendo, también pueden hacer notas de voz. Ya lo saben, a ese número, al 670-03-45-43, aprietan ese botón y una nota de voz. Nada, nos dicen los comentarios, las preguntas que quieran a cualquiera de los tertulianos, mensajes de apoyo a Ignacio, de ánimo, en fin, de muestras de solidaridad con toda su familia. Lo que ustedes desean lo puede hacer a través del WhatsApp, tan solo aprietan ese botón y nos dictan la nota de voz que quieran. Vamos a ver, y pueden tomar nota, el informe, la identidad de los 3 terroristas del pasado sábado. Y fíjense, porque 2 de ellos tenían antecedentes policiales, estaban fichados, y uno de ellos lo estuvo hace 10 años, después de los atentados del 2005 en Londres. A día de hoy no lo estaba, pero fíjense, porque nos vamos a preguntar cómo se lucha contra ese terrorismo del que hablaba Iván, con elementos concretos. ¿Cuál es la manera de vencerles? Vean. Eran 3, eso lo supimos desde un principio. Las imágenes como estas, grabadas con los teléfonos móviles, rápidamente les delató. Youssef Zagba, ubicado a la izquierda de la imagen, 22 años, ciudadano italiano descendiente de marroquí, fue arrestado en 2016 por intentar viajar a Siria. Italia entonces le incluyó en su lista de personas de riesgo y recientemente había conseguido un trabajo temporal en un restaurante de Londres y seguía teniendo contacto con su madre, que ahora vivía en Italia. Y el perfil vuelve a repetirse: hijo de refugiados, criado en Reino Unido, radicalizado en suelo británico y con un comportamiento que ya había hecho a los vecinos alertar a las autoridades. Es el caso de Kuram Shazad,
en el medio de la foto, de 27 años, casado y con 2 hijos. Fue identificado ayer. Shahzad trabajó en el metro de Londres y fue despedido por su bajo rendimiento. Ahora se ha sabido que tuvo acceso a los túneles bajo el Parlamento británico, el mismo al que podemos ver ahora desplegar una bandera en estas imágenes, donde pone "No hay más Dios que Alá" y "Mahoma es su profeta", un lema del Islam que hacen suyo los miembros del Estado Islámico. Y el tercer y último terrorista es Rachid Redouane, de 30 años, marroquí y chef pastelero, casado con una escocesa. Vivió durante un tiempo en Irlanda. Había sido fichado por su pertenencia a un grupo extremista islámico prohibido en Reino Unido en 2005 tras el atentado contra el metro y los autobuses de Londres. En la actualidad no había información que le señalara como una amenaza. Pero ¿cómo es posible que unos terroristas fichados por la policía de medio mundo se encontraran en libertad y sin vigilancia? No hay respuestas, sí hechos, los que causaron la muerte a 7 personas y dejaron a 48 malheridas. Muy buen informe completo el de los perfiles de nuestra compañera Patricia. Por cierto, uno de ellos, el de Khurram Shahzad, el de las imágenes del parque, habría asegurado que por Alá mataría hasta su propia madre. Iván decía, ¿cómo se combate? ¿Cómo estamos combatiendo en Europa, en el Reino Unido, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de nuestro país y del resto de Europa? Esta amenaza está en nuestro suelo, es gente que ya tiene nuestra nacionalidad, muchos han nacido, se han criado aquí. Muchos tienen vínculos o antecedentes policiales y pese a todo, yo no sé si es que es imposible vigilar a todos ellos y estar encima de ellos y controlarles de una manera más eficiente o eficaz, pero lo cierto es que acaban atentando. Pero mira, Gonzalo, una cosa que yo empezaría, perdona, muy breve, es no dar sus caras en televisión. O sea, yo no daría las caras ni los nombres de estos tíos, que es lo que están deseando. Ellos llegan a ser, ellos aspiran a trascender y a ser conocidos por sus actos. Pues no le demos esa satisfacción. Borremos sus caras, demostremos que sabemos quiénes son, pero borrando sus caras o haciéndolas irreconocibles. No demos sus nombres y, por supuesto, empecemos a pedir responsabilidades a sus familias, empecemos a abrir el círculo de responsabilidad sobre ellos, ascendientes, descendientes, se le retira la nacionalidad a los que estén cercanos a uno que ha cometido un delito. Es decir, hay mucha experiencia en ciertos países donde ya llevan muchos años combatiendo el terrorismo islámico. No digo que se pueda conseguir el éxito total, pero o se empiezan a tomar medidas de verdad serias, duras, me atrevo a decir duras, claro que sí, porque es muy serio y muy duro lo que el terrorismo islámico está haciendo con nuestra sociedad. Es que en Inglaterra, en Londres, me decía otro día una persona que viene con miedo. Yo he estado este fin de semana en Reino Unido por otro motivo. Y la sensación de inseguridad, de miedo que se tiene en muchas calles es intolerable en una sociedad libre, abierta, próspera como es la nuestra. ¿Lo notabas, lo palpabas? Bueno, se palpaba clarísimamente. Y digo una cosa más, es incluso injusto para muchas personas de color que no tienen nada que ver con esto. Porque uno va en un medio de transporte público en el Reino Unido, en España todavía no pasa esto, pero uno va por un medio de transporte público en el Reino Unido y cuando sube una persona de un cierto color con una mochila, las miradas son muy sospechosas. Entonces, es incluso injusto con todos aquellos que no tienen nada que ver con esto, tienen un cierto color de piel. Pero se empiezan a tomar medidas muy exigentes, o se empieza a ser muy duro con todos aquellos que apoyan, financian, toleran, promueven, justifican el terrorismo islámico, os tenemos muy poco que hacer. En ese vídeo que yo he visto, que es en Hyde Park, no es en un sitio remoto, es en Hyde Park, hay, al final del vídeo, un policía se acerca a ellos y les dice, me han llegado reportes de que ustedes están enarbolando la bandera del ISIS, y le encaran y se enfrentan a él y al final salen sin permitir que le registren y tal. Eso es intolerable. O sea, en ese momento tenía que haber 12 policías deteniendo a estos tíos y haciendo su interrogatorio como Dios manda. Entonces, o empezamos a tomarnos esto muy en serio, o la civilización occidental está gravemente en peligro, y es por culpa de Islam radical, no es otra cosa. Esa civilización occidental que tú hablas tiene unos valores que en situaciones de emergencia como estos se tiene que replantear. Porque, claro, luchar contra el terrorismo, aquí lo hemos vivido. Tú has mencionado antes también el papel de los medios de comunicación. No dar las fotos de los tal. Aquí, ya en la época de ETA, nos planteábamos si teníamos que informar ampliamente en portada, y pasa lo mismo con los terroristas. Es decir, con estos actos terroristas. Nos estamos planteando si hay que informar a todo trapo, parar las emisiones informativas, dedicarle tanto tiempo como estamos dedicándole ahora. O sea, ¿les estamos siguiendo el juego o realmente hay que informar ampliamente de todo esto? La otra cuestión es eso, el debate. Occidente tiene unos valores que a esta gente no les gusta y que se los quieren cargar.
¿Y nosotros a qué trapo entramos? Pues que se larguen. Bueno, que sí, se larguen. Y si no se largan, Iván, los largamos nosotros. Iván, no. Iván, eso es muy que es necesario decirlo. Sí, y si no empezamos a decirlo y no empezamos a darnos cuenta que esto no es radicalidad, que esto no es extremismo, que esto es autodefensa, si no nos damos cuenta de que que tenemos que luchar por nuestra propia supervivencia, eso está muy bien como mensaje y como meeting y tal, está muy bien y a la gente le interesa oír esos mensajes, pero luego aplícalos a unos estados de derecho con unas tolerancias. Theresa May ya ha entonado un poco el mea culpa. Dice, quizá hemos sido demasiado tolerantes. Naturalmente. Y eso pasa. Y ella ha sido ministra de Interior. En el Reino Unido tienen incluso jueces islámicos. Han permitido que dentro de poblaciones... sociedades paralelas. Sociedades paralelas, es decir, con jueces que dictan la justicia islámica, es decir, que ya no van cuando hay un problema, los dejan. En Francia hay barrios donde la policía francesa y tal ya no quiere saber nada. Oye, han creado... Y en Cataluña hay poblaciones donde de noche las mujeres no pasean solas. Hay pequeñas ciudades ya donde es una vida realmente musulmana, o sea, un pueblo musulmán con sus tradiciones, su justicia y tal. ¿Qué pasa? El Estado, una estrategia de los musulmanes es entrar en un país como occidental y cuando ya tienen un porcentaje, 5 o 10%, empezar a exigir derechos. Y ya cuando tienen un 30-40%, participan políticamente y se hacen con el control. Eso ha pasado en otros países, no en Occidente, no en Europa, porque evidentemente no, pero en otros países ha pasado. Es decir, que el régimen... Porque pues en el fondo, si ya lo sabemos, tolerancia cero. O sea, los musulmanes radicales lo que buscan es una teocracia. Sí. Buscan eso. A nivel internacional, de hecho. Y punto. Y su objetivo es ese. A ver, Julio y Jordi. Aquí hay una cosa que también tenemos que plantearnos. Está muy bien plantearnos qué podemos hacer, está muy bien decir que en un momento dado podemos coger nosotros y echarlos, pero tampoco podemos olvidarnos de dónde estamos y tampoco podemos olvidarnos de que para hacer todo este tipo de actuaciones necesitamos que toda Europa tenga el mismo planteamiento al respecto. Completamente de acuerdo. Y el problema que tenemos ahora es que en esta Europa de varias velocidades también tenemos agencias de varias velocidades y también tenemos seguridad de varias velocidades y también tenemos tratamientos de la multiculturalidad en varias velocidades. Es decir, tenemos modelos como el de Francia, asimilacionista, fracasado completamente, con terceras generaciones, que son el caladero de este tipo de situaciones. Tenemos el de Inglaterra con la generación de sociedades paralelas, en la que tienen... No, tiene sus cosas distintas, porque no es asimilacionista, es la creación de una sociedad completamente paralela que no se toca. Ni siquiera tienen las mismas fiestas, no están obligados a nivel laboral a tener las mismas fiestas, los mismos festivos. Se pueden generar discriminaciones por cobro de sueldos, por ejemplo, que es una cosa que nosotros aquí veríamos aberrante por cuestiones de cultura o por cuestiones de credo. Pero allí sí que se pueden plantear. Se han integrado, es decir, que no se integran. No, en Francia tenemos un problema distinto, ¿vale? Tenemos un problema de que la legislación de integración prometió cosas que luego fue incapaz de poder asumir. Y se generaron rechazos en esta segunda generación, no estoy justificándolo, se generaron rechazos en esta segunda generación y la tercera se radicalizó mucho más. Y sabiendo que se estaba radicalizando, no se cerró el foco en este tipo de situaciones para evitar captaciones en este concreto. Nosotros aquí ese problema todavía no lo tenemos porque, bueno, no hemos tenido las colonias que ellos sí han tenido, que se han nutrido continuamente cuando fracasaron el sistema de colonias y cerraron el sistema de colonias de esta inmigración masiva hacia estos países de origen. Nosotros eso no lo hemos tenido, no estamos viviendo ese problema islamista al mismo nivel que lo puede vivir Francia o que lo puede vivir en Inglaterra. Porque tenemos legislación también distinta, pero cuidado que a nivel autonómico también tenemos autonomías que quieren generar legislaciones de integración distintas. ¿Vale? Que también tenemos un problema ahí. Cataluña, la Comunidad Valenciana tuvo un modelo en el 2007 que no se llegó a aplicar, que se quedó en una ley de integración encima de la mesa que no llegaron a aprobar adelante porque era bastante restrictiva, pero también podemos tener el problema que estamos viendo fuera, también podemos generarlo dentro por dejación. Es decir, por no tomárnoslo lo suficientemente en serio. Y hay poblaciones de Cataluña donde está empezando a pasar. ¿En serio qué significa? ¿Cambiar las leyes? Tomárselo. No, yo no estoy entrando a ese nivel. Es decir, yo no considero que tengamos que directamente criminalizar por credo, o criminalizar por procedencia o criminalizar por este tipo de situaciones. No voy ahí. Digo que viendo lo que tenemos a nuestro alrededor, deberíamos empezar a plantearnos
porque tenemos una policía muy buena y tenemos una policía que investiga mucho y tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han desmantelado muchísimas células, manteniendo además este nivel de alerta 4 que en otros países la han ido subiendo y bajando y luego hemos visto los problemas que están teniendo. Pero sí que digo que a nivel político deberían sentarse los que tienen capacidad legislativa a este respecto y empezar a plantearse a futuro, no ahora para los próximos 5 años, sino a 30 o 40 años, qué problemas podemos tener. España imposible. ¿Sabes que eso es imposible? Es un problema, pero podemos tener un problema futuro. De acuerdo porque, en fin, Miguel y Jordi, venga, y vamos concluyendo ese asunto que tenemos más temas en el gato hoy. Yo en esto me permitiréis que sea bastante menos categórico que de lo que lo he sido en el otro asunto. De entrada porque yo confieso que tengo muy pocas recetas para un problema tan sumamente complejo. Sí que me apunto, y lo justificaré, a una de las cuestiones que ha apuntado Iván. Es decir, yo creo que tenemos que empezar a implicar en estos temas también a los entornos familiares de las personas que luego resultan ser lo que son. Y lo justifico incluso por paralelización. Es decir, la responsabilidad civil, por ejemplo, ya sé que alguno dirá que estoy meando fuera del tiesto, la responsabilidad civil de los padres por actuaciones de los hijos o la responsabilidad extracontractual existe en nuestro Código Civil. Pero es que, por otra parte, cuando alguien, y ya entrando en el ámbito penal, cuando alguien ha tenido conocimiento de que se iba a perpetrar un determinado delito o de que potencialmente eso era así, y no ha hecho lo posible, puede estar en una situación próxima a la coautoría o a alguna forma de participación de las previstas en los artículos 27 y 28 del Código Penal. A mí no me parece, Iván, ningún disparate, aunque sé que mañana probablemente alguno tuiteará y dirá cosas respecto de ti y de mí. Pero no me parece ningún disparate, y el legislador, que normalmente siempre va detrás de lo que son los acontecimientos de la calle, tendría que plantearse de qué manera, para involucrar a personas que ahora están mirando para otro lado cuando tienen el problema potencialmente muy cerca de ellos y saben que las raíces de la hidra está ahí, tendría que plantearse nuestro legislador cómo empezar a intentar poner en marcha el principio de prevención general del derecho penal. Ahora bien, dicho lo anterior, sí, yo creo que es bueno que nos paremos a curar los síntomas, porque cuando hay una enfermedad el médico lo primero que hace es tiene que procurar arreglar la fiebre. Pero aparte de eso hay que ir un poquito más allá. ¿Cómo podemos estar hablando de poner de acuerdo a los países europeos sobre el multiculturalismo, sobre el tratamiento de todo esto, si donde se genera todo esto, es decir, el embrión, la raíz, el punto nuclear de donde nace todo esto, las grandes potencias, los enormes servicios secretos, no son capaces de erradicarlos, de exterminarlos? Ya sé que la palabra también suscitará alguna crítica, pero ¿qué hacemos con el ISIS? ¿Qué hacemos con todo aquello que está allí? Que es la referencia que está usando esta gente. Pero, a ver, cuando uno tiene que enfrentarse a un problema, lo primero que tiene que hacer es identificarlo. Entonces, no mezclar problemas. Por un tema está el Islam y por otro lado está el terrorismo islámico. El Islam es un reto en sí mismo, y hay que determinar el perímetro de la compatibilidad entre los valores del Islam con las democracias occidentales europeas. Cero, el perímetro es cero. Eso ya es una opinión. Son dos espacios que no se tocan. Fenomenal, Sí, fenomenal. Eso es una opinión. Lo que quiero decir es que una cosa es el Islam, es su compatibilidad con sociedades abiertas y democráticas, y otra cosa es el terrorismo islámico. El terrorismo islámico, el actual, viene de la raíz salafista, que a su vez combate contra dos enemigos, los herejes, que son los chiíes, y contra los occidentales por ser infieles. Es decir, el terrorismo que estamos viviendo, cuando la gente dice, no, es que donde se producen más atentados de terrorismo islámico es un país islámico, y es cierto. Y es cierto, absolutamente. ¿Por qué? Porque para ellos son herejes. Los chiíes son herejes y ramas de los sunís son herejes. Por lo tanto, hay que identificarlo. Es decir, esto proviene, es una lectura del Corán rigorista que se mueve
mueve en torno al salafismo, que ha tenido apoyos en el wahabismo de Arabia Saudí, que ha sido financia mezquitas en España. Por supuesto, es decir, pero primero identifiquemos eso. Entonces, estamos combatiendo ahora contra el terrorismo y después, ¿qué respuesta le damos al reto que plantea el Islam a las sociedades europeas? Pero respecto al terrorismo, evidentemente hay un tema que es, repito, de identificación, de educación cultural, de control, evidentemente, de cuáles son los mensajes que se replican en las mezquitas, en las redes sociales, en los medios de comunicación. Aquí recordar que tenemos en Córdoba una televisión. Ojito con esto. Y eso hay que controlarlo. Hay que coordinar las policías, hay que, evidentemente, gastar más dinero en seguridad, hay que mejorar los mecanismos de análisis, de seguimiento. A ver, mira, hablando de Reino Unido, 20.000 personas son sospechosas y 3.000 de ellas altamente sospechosos. Hombre, 20.000 personas, ¿sabes lo que es un seguimiento diario de una persona, lo que significa en cuanto a policías destinados? Multiplícalo por 20.000, es casi imposible. Es decir, es conocimiento, es información, es cooperación. Y nos enfrentamos a un reto. ¿Y cómo enfrentarnos al terrorismo? Pues evidentemente con todo por tierra, mar y aire. Primero porque hay una parte que está localizado y es el ISIS, y tiene un territorio y está sobre el terreno, y que tiene unos apoyos económicos y financieros, que a su vez vende petróleo, que a su vez recibe dinero por el tráfico de personas, por el tráfico de seres humanos. Es decir, hay una identificación de lo que hicimos en España cuando acabamos con ETA. ¿Cómo se financia? ¿Quién la dirige? Vamos a por ello. ¿Quién la apoya? Bueno, pero ¿Cuál es su logística? Pero es lo que estaba diciendo hace un momento. Pero si no te estoy diciendo a ti que no. Sí, no, pero esa es la raíz. Es decir, eso. Y después, esto es un tema que es el fenómeno del terrorismo, que recordemos que el terrorismo islámico en Europa ya ha existido. Y otra cosa es los retos que tú planteas sobre el Islam y las democracias occidentales. ¿Cómo hacerles frente? El asimilacionismo francés, el multiculturalismo anglosajón. Tú ves siglos independientes. Y yo creo que no es exactamente así, porque el Islam no es una religión. Es decir, nosotros no tenemos un problema con una religión. El Islam es un sistema. Es un sistema que incorpora muchas cosas más. Es una religión, desde luego, pero es un sistema judicial, es un código penal, es un régimen de conducta, es un sistema que regula las relaciones matrimoniales, es un absoluto. Entonces, por desgracia, no podemos extirpar o aceptar una tira del Islam y rechazar otras, o aceptar que una parte del Islam nos gusta y que otra no, o que unos practicantes... No todo el islamismo es terrorista, es decir, el Islam no es terrorista. Yo no he dicho eso. Lo que sí digo es que empecemos a entender y también a propagar la idea de que el Islam no es una religión y que no tenemos un problema con ninguna religión, como no la tenemos ni con los hindúes, ni con los sintoístas, ni con los protestantes. No hay un problema religioso, hay un problema de sistema de vida incompatible con el Occidente. Y el Occidente es nuestra vida, es nuestro futuro, es nuestra existencia. Por lo tanto, si un sistema amenaza nuestra existencia, tenemos la obligación moral de, primero, combatirlo con todas las armas de la ley y, segundo, extirparlo. Pero es que no se puede utilizar otro vocabulario, es extirparlo lo que tenemos que hacer en Occidente. Y mientras no seamos conscientes de que esto es la realidad que tenemos hoy en Occidente, estaremos todavía en mayor peligro. Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis, por cierto, enseguida vamos a conectar con un tuitero que, por denunciar cosas como las que estamos diciendo hoy en la mesa y muchas otras, Twitter ha decidido cerrarle la cuenta. Era un tuitero que tenía una cuenta que se llamaba Verdades Ofenden y se la han cerrado. Ahora enseguida conectaremos con él, les mostraremos algunos de los tweets por los cuales les han cerrado la cuenta. Bueno, no sé si vamos a tener conexión con él, se llama José Luis Saliquet. Ya les saludamos. José Luis, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, José Luis, cuéntanos por qué te han cerrado la cuenta, cuáles son los motivos. Creo que no es la primera vez que Twitter te ha dado para cerrarte la cuenta. Bueno, pues hasta la fecha no tengo noticias de las razones que han llevado a que cancelen la cuenta. Twitter no me ha mandado ninguna comunicación. No sé nada. ¿No sabes nada? ¿No te han dicho? Entonces, de la noche a la mañana has visto que una noche tuiteabas y al día siguiente no has podido hacerlo. De la mañana, nada. El sábado a las 11 de la mañana, después de publicar un hilo de tweets de aproximadamente 22 tweets, señalando el despropósito que significa que el alcalde de Londres recomiende a los ciudadanos de Londres que primero huyan, después se escondan y después llamen a la policía para decir dónde están, apaguen el teléfono y crucen los dedos, emití 20 tweets en este orden de ideas y la cuenta a las 11:30 estaba suspendida. Bueno, y no me han dicho nada.
A ver, vamos a ver, para centrar a la audiencia, José Luis, si te parece. Vamos a ver a pantalla completa, por favor, a ver si podemos verlos. Tuiteabas en su día, llegaste a tuitear, no veo la fecha. Los ataques terroristas son parte de la cotidianidad de vivir en una gran ciudad. Alcalde de Londres, y ponías una fotografía con él, con sus palabras en inglés. Más tweets que has ido publicando estos días, por los cuales a lo mejor es por lo que te han cerrado la cuenta. Decías, matar a los apóstatas del Islam, libro del texto aprobado por el Ministerio de Educación para Estudiantes, Universidad del Al-Azhar, en Egipto, y adjuntabas una noticia. Otro, mientras Europa trate con leyes de paz al Islam que ha declarado la guerra a Occidente, estamos perdidos. Y con fotografías de gente que decía, bueno, en fin, que entendemos que la verdad es que no veo bien las fotos, pero exacto, que no querían de democracia, y radicales islámicos, digamos, que estaban haciendo proselitismo de ese radicalismo que profesan. No sé si tenemos algún tuit más. Proteger, decías también, los derechos del criminal. Esta es la actitud europea frente al Islam. Y ya por último, vamos a ver ya el último, efectivamente, que decías, José Luis, Londres, testigos afirman que los asesinos musulmanes degollaban a sus víctimas gritando en nombre de Alá y no por la religión del amor. Bueno, José Luis, entiendo yo que estos son los tuits por los que te lo han cerrado. ¿También entiendes tú eso, deduces tú eso? O a lo mejor tienes unos tuits ocultos que no hemos podido ver y son otros los motivos. No lo sé. No sé nada. Twitter no se ha pronunciado. Yo he hecho una apelación el sábado, he hecho una apelación el domingo, he hecho una apelación hoy y Twitter no se ha pronunciado. Twitter es una empresa que gestiona 300 millones de cuentas, si no me equivoco, y utilizan bots que, porque no hay otra manera, regulan o mantienen hasta donde ellos supongo que pueden el orden dentro de lo que es la cuenta de Twitter. Es decir, los bots están programados y según el tipo de actividad que hagas o el tipo de denuncias que recibas, bloquean o desactivan una cuenta. Y los bots no piensan, los bots actúan con un algoritmo. Lo que es un hecho es que hay muchas cuentas con un discurso violento, agresivo, terrorista, que están abiertas y que están actuando e incluso hasta verificadas. O cuentas como Barbie hija puta. Mientras que hay otras cuentas que no tienen ese perfil y sin embargo, por el más mínimo discurso que pueda parecer o calificado de islamófobo, que es una falacia bajo la cual pretenden subyugar nuestro discurso y que no podamos criticar la actividad del Islam, pues son canceladas como la mía. Yo únicamente he tenido tener 10 o 12 suspensiones o bloqueos de cuenta y siempre han sido por tweets relacionados con el Islam. Y no me interesa seguir en Twitter. Sí voy a tener que estar pensando qué es lo que tengo que decir. Yo espero que mi cuenta sea reactivada después de las reclamaciones que he hecho y si no la reactivan porque consideran que el discurso que yo mantengo, que es contar hechos reales que están ocurriendo, no interesa o no es un discurso permisible, pues entonces me voy de Twitter, no me interesa Twitter. Pero entonces vamos a ver, José Luis, dices que no lo sabes porque Twitter, entiendo, no te da una versión oficial. Pero al final, con el relato de los hechos y la exposición que acabas de hacer, es evidente que tu discurso y sobre todo de cara a este multiculturalismo, globalismo o los ataques terroristas del Islam, que hay determinadas personas que, lo hemos leído, esto es lo que has ido publicando, que consideren que es islamófobo lo que dices, por eso te lo han cerrado. Bueno, yo no lo sé, porque Twitter no me lo ha dicho. Yo ya, pero bueno, tú misma llegas a esa conclusión. Es que entiendo que ha tenido que ser eso, dado que los únicos tweets por los que yo he tenido bloqueos de cuenta han sido relacionados con temas del Islam. Lo que es cierto es que en Twitter hay unas bandas organizadas que todos conocemos que existen, que utilizan trolls o cuentas bots que se dedican a atacar cuentas con un perfil concreto, un discurso definido en una línea política o en un tipo de opinión, llámele la que quiera, y las bloquean, porque cuando los bots reciben muchísimas denuncias a una cuenta, esta queda bloqueada. Da exactamente igual el tipo de discurso. Se trata de que tú te organices con 50 amigos que sean expertos en redes sociales, creen un montón de cuentas bots y se dediquen a atacar una cuenta. Yo he sufrido varios, y he sufrido varias campañas de acoso, y la verdad es que no es muy agradable. En este caso yo estoy convencido
convencido que ha sido una cosa parecida, de un entorno político concreto que no quieren que yo persiga, continúe con mi cuenta Twitter en Internet, en las redes sociales, y bueno, pues esto ha ocurrido. Espero que después de hacer hechas las reclamaciones, alguien, una persona, lea, entienda y reactive la cuenta. No a ver, sé José Luis. ¿Será así? José Luis, entorno político concreto sí que me gustaría. ¿Qué mensaje crees que es el tuyo? ¿Cómo definirías los tweets o la línea ideológica que has llevado en los últimos años en Twitter que fastidia a determinadas personas, a ese entorno político concreto y que crees que ha llevado al cierre, o no da igual la causa definitiva? Pero ¿cuál es esa línea que crees que está molestando a tanta gente y que es evidente que es políticamente incorrecta, que es incómoda y que no forma parte dentro del mensaje dominante? Cuéntanos. El nombre de la cuenta yo creo que lo dice todo. Verdades ofenden. Hay un discurso que no es socialmente aceptado y es el discurso que va en contra de la multiculturalidad, que va en la defensa de los valores tradicionales españoles y que pretende defender ideas como la libertad económica, la libertad de criterio, la libertad de opinión. Cualquier discurso que se salga de esta línea es atacado y en este caso es manifiesto que las redes sociales las controlan grupos de izquierda radical, que yo en ciertos momentos defino como izmierda, que es un término que viene, porque mi línea editorial es muy clara, yo ni insulto, ni agredo, ni amenazo, etcétera, pero izmierda creo que viene a significar o a definir muy claramente qué tipo de gente se dedica a acosar, a perseguir, a restringir libertades manifestando un discurso de libertad, de opinión sin fronteras, de libertad sexual, de capacidad de hacer lo que quieras, pero que degrada en el libertinaje y en atacar a aquellas personas que no tienen el discurso que ellos esperan que tengan. Bien. José Luis, me gustaría que escucharas, nosotros lo vamos a ver, tú no tienes ocasión de verlo, pero algunos de los tweets que están pululando libremente por Twitter y que no han tenido censura alguna. Yo no sé si es porque eres políticamente incorrecto, porque incomodas a la clase política, no sé por qué, pero tú tienes 30.000 seguidores y te la han cerrado por algunos de los tweets que hemos visto. Vamos a ver, en cambio, otros tweets que atacan a otras instituciones, incluso religiones, y que campan a sus anchas. Por ejemplo, detenido el jefe antidrogas de la Policía Nacional de Murcia por tráfico de drogas cristiano y blanco de pura cepa. Por ejemplo, este es uno de los tweets. Vamos a ir viendo más. Un tal Ibrahim Miguel Ángel. Sí, la confesión, un instrumento para encubrir a los pederastas. Qué mierda de religión. Más tweets que hemos cogido algunos al azar. La única iglesia que ilumina es la que arde, de un tal Ángel Nieto. Más tweets que Twitter entiende que no son ofensivos y no son motivos para cerrar, para quemar curas de mierda y mearme sobre ellos con el hashtag yo voy a misa. Bueno, José Luis, que son los más lights, porque hay algunos de verdaderos desagradables y de un tono que no se puede poner pese a que ya no estamos en horario infantil, estos se permiten, y los tuyos, que por lo menos los que hemos visto, José Luis, espero que no me hagas trampa y no hay alguno por ahí escondido que no me consta, pero bueno, y los tuyos sí que se cierra una cuenta y los otros no. ¿Por qué? O como te sienta, vamos. Si no lo denuncias, no hay delito. El fiscal para los delitos de opinión y del odio que hay en Cataluña, en una entrevista que está publicada en Twitter, en Facebook, en YouTube, perdón, declaraba que mientras no hayan delitos o denuncias de islamofobia, la islamofobia no se puede perseguir. Desde hace un año y medio aproximadamente hay una serie de personas que actúan en Twitter provocando la ira o el rechazo o la malaversión de tuiteros que se encuentran mensajes de odio hacia el cristianismo, la cultura occidental, España, nuestras tradiciones, etc. Cuando la gente reacciona mal y reacciona con insultos y con violencia, estas cuentas que provocan ese discurso reportan el tuit y lo llevan a la policía y hacen una denuncia. Cuando tienen un sinnúmero de denuncias, hay un caso evidente y manifiesto de islamofobia que han provocado ellos. Y esto, el fiscal para los delitos de el odio y la discriminación, etcétera, ya puede actuar. Una vez que hay un problema de islamofobia que no existe, yo tengo empleados musulmanes, yo tengo una novia musulmana, he vivido 11 años en el Sáhara, en fin, en España no hay un problema de islamofobia, hay un problema de una violencia islámica que está agrediendo a Occidente. En el momento que tenemos este problema creado, hay un problema social, y en el momento que hay un problema social, hay una necesidad de que el Estado proteja y destine fondos. Bien. Y a partir de ahí se monte un nuevo chiringuito para proteger.
Ha quedado clarísimo. Bueno, José Luis Saliquet, gracias por haber atendido a las cámaras del Gatalagua y esperamos y deseamos que Twitter recapacite y que te vuelva, en fin, a activar o a reactivar la cuenta que tiene más de 30.000 seguidores. Gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad de aparecer. Gracias, buenas noches. Bueno, ¿qué os ha parecido, Iván? Yo, desde luego, por lo que hemos visto, y aquí ya le he preguntado, que esperaba que no nos hiciera trampa con, en fin, que me consta que no, creo que no, por los tweets que se ha publicado, vamos, es una cosa que suscribiría a cualquier persona con sentido común. Yo soy un acérrimo seguidor de la cuenta Verdades Ofenden. Gracias a Twitter he tenido el placer de conocer a José Luis, a Pepelu Saliquet. Ya le he conocido físicamente. Puedo decir que somos casi amigos, por lo menos tenemos muy buena relación. Y soy un gran admirador de sus tweets. Yo creo que es una de esas cuentas con más de 30.000 seguidores que es realmente valiente, porque hoy en España hace falta ser valiente simplemente para expresar ciertas ideas que no son las que opina la mayoría de la gente, aparentemente, o por lo menos no la gente que está en Twitter. Por eso, él ha sido denunciado ya varias veces. Hoy hablábamos del tema islámico, pero ha sido también objeto de persecución por todo el entorno nacionalista, especialmente el entorno nacionalista catalán, que en su día le denunció, le intentó llevar al juzgado sin ningún éxito, afortunadamente. Todas aquellas cosas que dice Verdades Ofenden son cosas que ofenden por el contenido, pero no porque las diga de una forma ofensiva, ni porque utilice una terminología, digamos, de insultos o de palabras malsonantes, que de eso está lleno Twitter. Simplemente las ideas que tienen son las que ofenden, y eso es lo que es intolerable en una sociedad teóricamente abierta y teóricamente libre. Aquí parece que solo valen las ideas de unos cuantos, las ideas de los progres, las ideas del multiculturalismo, las ideas de una izquierda, cada vez más radical, por cierto, que cualquier cosa que esté a la derecha, eso ya enseguida te tachan de radical, de exagerado, de... Pero el propio autor ha dicho que lo ha censurado un algoritmo, es decir, que es una máquina la que toma esa decisión. Sí, pero lo ha explicado muy bien. Puede ser. Lo ha explicado muy bien. Si quieres, tiene que haber muchos rechazos. Si quieres, entro en el detalle, ya que me dedico a eso. Yo simplemente quería decir que, vale, que puede que sea, nos explicas eso, pero que lo suyo es libertad de expresión pura y dura. Si él mismo también lo ha dicho, si se pasa de la raya, están los tribunales. Es decir, mientras no se pase de la raya en el sentido de la ley, libertad de expresión, ¿no? Vamos a ver un segundo, Julio, la explicación de Julio, si os parece, la hacemos después de una nueva pausa de publicidad que tenemos que hacer, muy breve, y regresamos con la explicación a los porqués y mucho gato por delante con temas, algunas ocurrencias. Vamos a ver, hay una asociación afín a Podemos en Aragón que pretende rechazar los millones y millones y millones y millones de euros que Amancio Ortega ha dado a diferentes comunidades autónomas. Creo que son más de 200 en total. A Aragón le correspondían ni más ni menos que 10 y esta asociación podemita pretende rechazarlos porque dice que no quieren las propinas o las migajas de nadie, que eso es la justicia social. Bueno, ¿y qué tendrá que ver? Aceptaron dinero para mejoras en la lucha contra el cáncer, en equipamientos. Bueno, en fin, porque hoy Podemos está sembrado y pretenden gobernar nuestro país. Bueno, publicidad y estamos de vuelta. Minutos pasan de las 11 de la noche, aquí seguimos en el Gatalagua y estamos intentando aclarar o tener una explicación más allá de la censura, el porqué a este tuitero que se llama José Luis Saliquet, que tenía una cuenta que se llaman Verdades Ofenden, efectivamente, que era una persona con más de 30.000 seguidores y que día sí día también daba la batalla contra lo políticamente correcto y decía muchas cosas sin faltar al respeto, se supone, contra lo que muchos no se atreven a decir. Y le han cerrado la cuenta Twitter. ¿Por qué? Venga, Julio. A ver, aquí lo primero que hay que tener en cuenta es que Twitter, como tal, ¿vale? No es una persona detrás que decide apagar con un botoncito una cuenta u otra porque le interesa o no, porque tiene un discurso. Aquí la censura la realizan usuarios particulares, que tienen que tener un número de seguidores concretos, que tienen que estar activos y que no pueden ser usuarios de estos que se crean. Es decir, yo con una cuenta mía creo 10 cuentas falsas y con esas 10 cuentas falsas que no tienen seguidores, que no tienen foto, que no tienen perfil, me dedico a denunciar las cuentas que yo quiera porque me caen mal, Twitter eso no lo va a tener en cuenta, ¿vale? El algoritmo directamente eso no lo tiene en cuenta. Claro, el algoritmo tiene en cuenta cuáles son las normas publicadas que tiene para esto y cuando tú quieres hacer una denuncia, le das a la tuerquita que tienen ahí en la puerta correspondiente, se te abre una ventanita y directamente te dice ¿por qué quieres denunciar o este mensaje o esta cuenta? Porque puedes denunciar cosas distintas. Normalmente, cuando las redes estructuradas
porque estos son redes estructuradas de personas, dan instrucciones muy concretas para bloquear cuentas, lo que dicen es denunciad el mensaje y después denunciáis la cuenta. Entonces pasan los enlaces correspondientes, denuncian cada uno de los mensajes, luego se van a la parte de la cuenta y denuncian también la cuenta. ¿Cuándo es más ofensivo? Porque no me gusta lo que dice, no aparece en ninguna de las opciones que te da Twitter para denunciar una cuenta. Cuando tú dices que está poniendo en peligro la vida de alguien, o cuando tú dices que está hablando de un intento de atentado, o cuando tú dices que hay expresiones que ofenden a gente con menos de 18 años, incitan al daño o incitan a cuestiones sexuales. Entonces, si tú das unas instrucciones claras y dices quiero que todos denunciéis esta serie de mensajes y esta cuenta porque incita al odio y al daño concreto, no sé qué, con las explicaciones que da Twitter, y todo el mundo actúa de la misma manera y lo actúas en poco tiempo y en masa, es cuando las herramientas de prevención, ese algoritmo, directamente lo que hace es suspender la cuenta. Entonces una pregunta. Los que actúan están organizados. ¿Puede haber una Los que actúan están organizados, claro que sí. Es decir, vamos a ver, esto originariamente aparecía en los boletines de ciberactivismo de Izquierda Unida cuando quería cargarse cuentas o del Partido Popular o mías mismas, que se ha cargado unas cuantas. Es decir, se ha ido por José Luis, se ha ido por esta cuenta. Efectivamente, o sea, efectivamente hay un grupo organizado de personas que no les gusta lo que dice este señor y han ido a bloquearle la cuenta. Eso es así. ¿Cómo se desbloquea, Julio? ¿Cómo se desbloquea? Tú, como propietario de la cuenta, cuando intentas entrar, Twitter te dice, te la hemos cerrado. La forma que tienes es accedes a este enlace con una serie de formularios en la que tienes que explicar detalle por detalle por qué crees que ese bloqueo que te han realizado no es correcto. ¿Cuánto puede tardar Twitter en contestarte? Porque tiene muy poquita gente y la gente que tiene mayoritariamente está en Dublín. Escribirle en castellano puede ser que la traducción les llegue cuando les llegue. Pueden llegar incluso a tardar en responderte 15 días. O sea, da igual que él haya puesto un formulario alegando que no quiere que le cierre la cuenta el sábado, otro el domingo, otro el lunes, puede estar así 15 días, que le responderán al primero de ellos 15 días más tarde. Venga, Jordi. Bueno, estos son ciberguerras, de marcos mentales, de guerras de ideas. Es decir, hoy en día se tiende mucho más a esto, ¿eh? Ciberguerras, la censura. Esto se llama censura. No, perdón, no. Es censura. Hablamos de la posverdad, esto es como quieras, pero esto en el fondo es la famosa guerra de las ideas. Es un debate de las ideas, es la lucha por las ideas, la supremacía de las ideas. Es una guerra de marcos mentales. O sea, una lucha es tu idea contra la mía. Ahora, en el momento que tú pides que la mía se acalle y se cierre, no sé dónde está la guerra, Jordi. Claro que es una guerra. ¿Por qué? Porque hay una gente organizada que ante todos aquellos que son disidentes a lo que ellos entienden que es el mensaje adecuado, lo que se hace es que se organizan. ¿Quién lo hace? Generalmente la extrema izquierda y los independentistas. Es decir, están perfectamente coordinados, se organizan muy bien, saben cómo hacerlo, saben a quién tienen que atacar y ahora mismo patrullan casi por las redes como si fuera una especie de mafia, de matones que señalan los objetivos y te dicen, iremos a por ti. Mira, a mí me está enviando una persona que estos de CS Islamofobia ya le habían amenazado que le iban a cerrar la cuenta. Te vamos a cerrar la cuenta. Sí. Pues mira. ¿No? Te vamos a cerrar la cuenta. ¿Por qué? Porque nos pondremos en marcha, pondremos a esta gente que sabe cómo hacerlo e iremos a por ti. ¿Qué hacen con esto? Amedrentan. Oye, yo si fuera gestor de Twitter... A ver. Y Julio, si digo una barbaridad, pues tú lo corregirás, que para eso tú eres el que sabes y yo tengo la aplicación pero no la uso. Si yo fuera gestor de Twitter yo diría, joder, pues tengo una debilidad, porque si como red que administra o que canaliza 300 millones de usuarios, yo tengo un sistema que permite que se organicen X, no sé cuántos son necesarios, si 100, 200, 300, 1000, yo tengo un sistema que permite que organizándose unos cuantos que no representan ni el 0,0001% del total de usuarios me inutilicen a un tío, eso es como si yo fuera presidente de este país y permitiera que porque se junten 100 ciudadanos silencien a otro. Vamos, tan claro como eso. Es una empresa, no es un país. Pero un momento, Jordi, coño, que estoy poniendo un ejemplo, que me parece que es entendible, que lo que quiero decir es que es una empresa, pero que vive, supongo,
de que hay 300 millones de personas que se meten ahí y algún beneficio sacará Twitter de eso. Hombre, de yo estoy planteando simplemente que si yo fuera gestor de Twitter, yo diría que tengo un problema por permitir un sistema tan sencillo de censura. ¿Y harías algo para cambiar eso? Es lo que estoy planteando. Venga. Es más complicado. Es decir, que las redes yo creo que aportan bastantes cosas, pero también traen muchos problemas, sí, ¿no? Y luego he oído algunas críticas últimamente que quizá los medios, los otros medios como la televisión, tal, le está dando demasiada importancia a las redes. Yo no sé si ahí hay un debate, es decir, nos quejamos de las redes y luego en televisión, no están todas, tiene sus secciones sobre las redes y tal. Es decir, ¿en las redes hay algo, dijéramos, positivo para sacar o es una cantidad de gente un poco, en fin, peculiar, que se dedica a dar su opinión, que está muy bien que dé su opinión, pero que la tengamos tan en cuenta, que la valoremos tanto en todos los medios más serios, más rigurosos y tal, creo que ahí me parece que hay un desfase. O sea, que no, a lo mejor no habría que prestarle más atención de la que tiene. O sea, están ahí las redes para cosas puntuales, pero replicar lo que están diciendo, los problemas que tienen las redes, tal, en todas las televisiones, las radios, la prensa y tal, me parece que le estamos haciendo un caldo a un grupo, en fin, de gente que hay de todo, pero que también me parece que hay mucho pirao y que no merece esa atención. Lo que pasa, José Luis, es que las redes son ya los medios. Es decir, lo que antes entendíamos por medios de comunicación, que eran medios de una sola dirección en la que te mandaban la comunicación, eso está desapareciendo, sobre todo en ciertos segmentos de edad. Te pongo un ejemplo. Menores de 25 años ya hay muy poquitos que vean la tele, por decir una edad. Menores de 15 no hay. Yo conozco muchos niños, porque tengo muchos niños y muchos amigos suyos, y tienen otra forma de entretenerse que consiste en bajarse películas cuando quieren, ver Netflix en las televisiones, YouTube, jugar en sintonía a la red, pero nadie sintoniza Telecinco para ver un programa cuando Telecinco quiere que tú lo veas. Entonces, esto está pasando ya, no es una cosa de futuro. Entonces, las redes son importantísimas. De hecho, programas como este mismo estoy convencido de que se ven mucho en televisión y se ven también mucho en las redes. O sea, eso ya es un medio de comunicación. Que se vean en las redes, no, que se ven en el teléfono, sí, pero las redes en sí... Bueno, esto se ve en YouTube, esto se pasa por Twitter, se comparte en Facebook, te lo mando por WhatsApp, o sea, claro que son redes. Eso son una red. YouTube es algo más que una red. Yo me refiero a Twitter... Me da igual. Esta noche habrá gente que cogerá un segmento, como decía antes Miguel Durán, para criticarle a él o a mí, o decir que está muy bien Jordi. Lo que pasa es que subirá a Twitter, vinculará a Facebook, Iván, lo abrirá a YouTube. Pueden criticar todo lo que quieran, porque yo no les voy a responder. Nosotros utilizamos el concepto redes sociales, los estadounidenses, que al final son los que terminan pariendo todo este tipo de situaciones, lo llaman social media. Es decir, para ellos son medios sociales, no redes sociales, medios sociales. Nacieron con ese interés y los problemas que vosotros estabais hablando de que realmente las redes tienen un problema de credibilidad o tienen un problema de que cualquier persona tiene un altavoz en la que puede decir lo que le salga de las narices sin tener que contrastarlo, sin pasar por filtros, sin tener que cortarse, sin nada de lo que los medios sí tienen que hacer para ofrecer información, y gente que vuelca, que deberían hacer, y que hay gente que directamente mezcla opinión con información y que va en busca de unos cuantos clics para obtener tal. Ese es uno de los problemas, y la batalla futura que tiene Facebook y la batalla futura que tiene Twitter, y que ahí es donde quieren incidir ahora, es en acabar con todo lo que se considera fake news o con todo lo que se puede considerar noticia sin contrastar o noticia falsa. Por eso los algoritmos ahora son más restrictivos, y por eso esta gente que al final se ha convertido en grupúsculos muy reduccionistas, bien organizados, pueden reventarte los... Bueno, Julio, por cierto, que ahí lo ven en sus pantallas, estamos viendo los WhatsApps que nos están enviando, que es una manera muy activa de que participen con nosotros. También lo pueden hacer enviándonos sus notas de voz. Es muy sencillo, cogen el teléfono móvil, se meten en WhatsApp, en el número de teléfono que lo meten en su agenda, lo llaman, por ejemplo, WhatsApp Gato, al 670 03 45 43, y nada, le dan al botón, nos envían sus notas de voz, y al final del programa las reproduciremos. Puede ser de cualquier tipo, de esta censura en Internet, de cómo se está luchando contra la amenaza yihadista en España, en el Reino Unido, sobre nuestro compatriota Ignacio Echeverría, cualquier mensaje que quieran enviarle a él, a su familia, bueno, y los temas que vamos a tratar a partir de ahora, que creo que son interesantes. Envíennos sus notas de voz y al final del programa, junto con los WhatsApps, los reproducimos. Bueno, venga, vamos allá. Algunas de las... no sé cómo bautizarlo, a ver si me ayudan ustedes a bautizar las ocurrencias o las cosas difíciles de entender, o a lo mejor es más fácil de lo que yo pensaba, que lleva haciendo Podemos a lo largo del día. La primera es:
Saben ustedes que Amancio Ortega donaba hace unas semanas unos 300 millones de euros en total a diferentes comunidades autónomas. Lo daba él de su propio dinero, de una manera gratuita, a diferentes comunidades autónomas para la lucha contra el cáncer. Daba dinero a las comunidades para que invirtiesen en maquinaria, en todo lo que es esta batalla oncológica para ayudar a todos los enfermos pues en la prevención y en la lucha en los diferentes tratamientos. Muchas comunidades autónomas han agradecido a Amancio Ortega esa donación, ese dinero, de una manera altruista. Incluso en Aragón, su presidente, el señor Lambán, así lo hacía. Pero hete aquí que la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, ahí lo ven en sus pantallas, dice que nuestra comunidad no tiene que recurrir a aceptar ni agradecer la generosidad, altruismo o caridad de ninguna persona o entidad. Aspiramos, dice esta asociación, a una adecuada financiación de las necesidades mediante una fiscalidad progresiva que redistribuya recursos priorizando a la sanidad pública. Y por ello han pedido, entiendo yo, que a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Aragonesa, de Aragón, que rechacen esos 10 millones que Amancio Ortega iba a dar a Aragón, insisto, inversión médica para luchar contra el cáncer. ¿Qué os parece que bueno, lo primero que os venga a la cabeza de esta asociación? Hay tontos que se justifican por sí solos. Ya está, no tengo más que decir. Es que vamos a invertir más tiempo en esta sopla... Hombre, suena a tontería, la verdad. Bueno, le han dado, fíjense, Andalucía dio 40 millones, a Ceuta y Melilla con 7, Canarias 17, Navarra, Valencia, Galicia, Aragón esos 10 millones y todas las comunidades autónomas sí que hay que decir que lo han aceptado, pero no todo el mundo le parece bien, por no decir en Twitter, José Luis, que está, digo Miguel, esta asociación afina a Podemos, cómo están poniendo. Que me parece muy bien, pero que la democracia nos libre de semejantes imbéciles gobernándonos. No, estos no gobiernan del todo, pero están ahí dando estos nos quieren gobernar, Miguel. Estos nos quieren gobernar. Lo que pido es que la gente sea un poquito consciente y aprenda que cuando vienen individuos que se llenan la boca con estos discursos grandilocuentes, excluyentes, porque si el señor Ortega estuviera haciendo un planteamiento consistente en decir no, es que aquí la sanidad tiene que nutrirse de las donaciones, pues entonces, vale, sería lícito decir, oiga, pero usted está haciendo un planteamiento absurdo. Pero el señor Ortega viene a decir, mire, señores políticos, hagan ustedes lo que tengan que hacer y además, después de lo que ustedes hagan, yo, que puedo hacerlo, voy y doy esto, porque quiero. Desde que el mundo es mundo, los regalos y las donaciones existen, Y esto es una donación como una catedral. Y el señor Ortega, afortunadamente, pues es un señor que en lugar de acumularlo para sí, pues tiene ese gesto absolutamente altruista, encomiable, para decir, oiga, que yo también quiero contribuir específicamente con esto que es mío y que yo lo dono gratis et amore, yo quiero contribuir a algo tan noble y tan específico que además me parece que es muy acertado que lo haga en términos finalistas. Sí. Quiero que se utilice para esto, está en su derecho, y lo que tienen que hacer los señores que administran la cosa pública es recibir ese dinero y aplicarlo adecuadamente. Y estos señores, que yo he calificado antes como imbéciles, y les ruego que me disculpen porque ellos no son imbéciles, simplemente es que tienen una inundación de imbecilidad en sus cerebros, pero ellos no son imbéciles. He matizado correctamente, ¿verdad que sí? Entonces, lo que les pido a estos señores es que se dediquen a cosas un poquito más constructivas, nada más. La único sería, vamos, una asociación que valorarías desde un punto de vista de inteligencia, dirías, bueno, nosotros queremos lo mismo, nos han dado 10, queremos lo mismo que Valencia, queremos más, por un lado, quejarse, no rechazarlo. Segundo, podrían, como asociación con sentido social, decir, bueno, queremos controlar este dinero, lo que tú has apuntado, esto no va a quitar o no va a restar esfuerzos políticos. Es decir, que hay una financiación política y que tiene que mantener. Este dinero queremos controlar, a ver a dónde va, queremos saber dónde va, pero rechazar ayudas, rechazar, bueno, me parece... Una locura. A ver, Jordi. A ver, señor Amancio Ortega y sus empresas pagan los impuestos que le corresponden en España. Depende a quién se lo preguntes, porque los de Podemos dicen que no. A mí lo que digan los de Podemos me importa un comino. Es decir, lo que dice el Ministerio de Hacienda, paga ese señor sus empresas, sus impuestos en España, pudiéndolo pagar en otros sitios, sí lo hace. Claro. Contribuye como le corresponde, lo hace.
Y además hace una cosa que en España no es habitual, pero sí es habitual en otros sitios, como Estados Unidos, en el mundo anglosajón, que es la filantropía. Es decir, además de mi dinero que gano honestamente, con mi esfuerzo, con mi creatividad, con lo que sea, además dono, porque me da la gana, una parte a mi ciudadanía, porque es una forma que yo entiendo de devolverle aquello que me han dado. Eso, además de las obligaciones fiscales que tiene como empresario, además lo hace como ciudadano. En Estados Unidos hay movimientos que por ejemplo, cabeza gente tampoco sospechosa como Bill Gates o Warren Buffett, de dar el 50% en vida a filantropía. La fundación Bill Gates y Melinda Gates, Bill y Melinda Gates, 38.000 millones de dólares han donado ya para lucha contra el SIDA, contra la malaria, para investigación en los países más pobres. Entonces resulta que ahora vienen estos señores que no sé, esta asociación a cuánto representa de ciudadanos de Aragón, y van a decir que no quieren 10 millones para comprar instrumentos para la lucha contra el cáncer. Pero hombre, ¿pero en serio? Yo coincido con lo que decía antes Miguel, ni un minuto. Pero eso sí, decir, ojalá haya muchas personas que después de contribuir con su esfuerzo fiscal, además hagan ese gesto que ha hecho Amancio Ortega. Ojalá hay muchas personas que en España, que tengan mucho dinero, donen recursos para, fundaciones culturales, sanitarias. Queda clarísimo. Julio, Iván, brevemente, por favor. Aquí nos estamos olvidando de una cosa, estamos centrándonos en el tema de Aragón. Esta fundación, asociación, es a nivel nacional. Cuidado. Además. Y ha pedido en otras comunidades autónomas que no se acepte el dinero, como por ejemplo en Canarias. Tú entras en su página web y tiene sus notas de prensa orgullosamente colgadas diciendo que no se acepte porque defienden una sanidad pública, gratuita, universal y demás. Que, oye, me parece cojonudo que lo defiendas. Pero si una donación de médula es buena, si una donación de órganos es buena, si una donación de sangre es buena, una donación de bolsillo, en este caso, para suplir un problema de la sanidad pública, también. Iván. Yo soy apunte muy breve. Estamos diciendo que esto son tonterías y que estos son tontos. Esto no son tonterías, esto es ideología en vena. Lo que están diciendo es que están en contra de la creación de riqueza, están en contra del empresariado, están en contra de la creación de empleo, están en contra de la prosperidad, están en contra del desarrollo, porque además es que muchas veces me dan ganas de preguntar, ¿pero usted cómo se cree que se paga la financiación o cómo se financia la sanidad pública? La sanidad pública se paga gracias a los impuestos. Gracias a los impuestos que paga gente como este señor, que entre otras cosas es el mayor contribuidor fiscal de Galicia y uno de los principales de España. Entonces, la sanidad pública ya se financia gracias a esos impuestos que sí paga en España, gracias a esa matriz que sí está en Arteixo, en Galicia, que no solo genera empleo, que no solo genera riqueza, que no solo genera bienestar a todos los ciudadanos ofreciéndoles prendas o productos a muy buen coste, sino que encima paga unos enormes impuestos. Y después de eso, dona a escuelas gallegas equipos informáticos. Hace una donación para ayudar a los sin techo en Galicia. Hace otras donaciones, bueno, de todo tipo. Y además de eso, porque quiere y porque puede, donativos adicionales contra el cáncer, cosa de la que todo el mundo tiene que estar orgulloso en España. Y estos que no están tan orgullosos, que renuncien a tratarse con los equipamientos que se pueden comprar gracias a las donaciones. Me preocupan más las donaciones de Chávez. Venga, más asuntos que preocupan. Fíjense el artículo hoy que publicaba un periódico, El Confidencial en concreto. ¿Qué me puede pasar si tengo dinero metido en el Banco Popular? La verdad es que en las últimas horas, en las últimas noticias, les voy a contar someramente lo que está ocurriendo con el Banco Popular y que venimos aquí denunciando en este grupo. Como saben, el nuevo presidente del Banco Popular, ya no está el señor Ron, se llama el señor Saracho, es el nuevo presidente, como saben, del Banco Popular, y cada vez que habla últimamente, que hace declaraciones públicas, vamos a ir viendo imágenes del Banco Popular, lo cierto es que las acciones, la cotización del banco, se caen en picado. Es un hombre experimentado, el señor Saracho, que como saben viene de JP Morgan. Por cierto, salió de JP Morgan cobrando la friolera cantidad de 86 millones de euros de indemnización. Eso, cada cual, eso no, desde luego nosotros no vamos a criticar este hecho. Pero ese dinero, por cierto, es un dinero que lo tiene invertido en Suiza y no lo ha invertido ¿dónde? En el Banco Popular, que es la entidad, digamos, que ahora está presidiendo. Es decir, las cuestiones van a ser varias. En primer lugar, ¿cómo puede ser que una compañía como JP Morgan pueda pagarle a una persona 86 millones de euros que se va a gestionar a ese banco? Y, por cierto, ¿saben a quién ha contratado ahora el Banco Popular para negociar la venta del Popular? Precisamente a JP Morgan. ¿Y saben por cuántos millones de euros le ha contratado? Por 20 millones de euros, más un FIDE, digamos, del 1% para vender el banco a un tercero. Es decir, que el Banco Popular va a pagar a JP Morgan
20 millones de euros, más un fee de un 1%, pongamos que se vende el banco por 2.000 millones, pues le daría otros 20 millones a JP Morgan, en total se llevaría 40 millones. ¿Y a quién lo hace? A JP Morgan, que es la entidad de donde venía el actual presidente del Banco Popular. Y todo eso mientras los pequeños accionistas están desde luego viendo cómo cae la acción cada vez que habla el presidente de esta nueva entidad. Los inversores están absolutamente desolados y aquí está perdiendo dinero todo el mundo. Y hay otros que lo están ganando. Miguel Durán, ¿cómo se puede calificar este panorama que se está viviendo con el Banco Popular? Porque desde luego, es lo que decía ahora mismo, hay muchísima gente que tiene ahí su dinero metido y está muy preocupada. Algunos ganan dinero, otros están perdiendo de una manera brutal. Como poco se puede calificar de una trayectoria, la del nuevo presidente, el señor Saracho, ciertamente peculiar, problemática y catastrófica. Porque se suponía... Lo que dijeron era que el señor Ron había comprometido mucho la estabilidad del Banco Popular por una intromisión o por haberse metido en inversiones inmobiliarias, que por otra parte eso no diferencia mucho al Banco Popular de lo que hicieron otras instituciones financieras. Pero es que se suponía, eso es lo que se dijo, que se necesitaba gente de refresco, gente que viniera a aportar un sesgo nuevo y distinto al Banco Popular. Eso no solamente no ha sido así, sino que además yo tengo ya clientes que me han venido a explicar cómo ellos, que tenían acciones del Banco Popular, en las últimas ampliaciones que han realizado esta entidad, han sido prácticamente cazados a lazo para ir a esas ampliaciones, diciéndoles cosas tan peregrinas como que si no, pues podían perder todo el dinero, etc. Es decir, torciendo la voluntad, viciando el consentimiento de la gente que ha acudido a esas ampliaciones de capital. Hay gente que con conocimientos financieros muy grandes, con un expertise muy importante, ha especulado con lo que ha pasado en los últimos tiempos en el Banco Popular. Yo creo que esa gente tiene que empezar a tentarse un poquito la ropa, porque hay abogados que no vamos a tener ningún tipo de duda en que si hay personas que nos lo piden, ejerzamos acciones penales contra quien haya podido actuar fraudulentamente para alterar el precio de las cosas, en este caso de la acción. Y por otra parte, aquellos que realmente vean perjudicados sus intereses, que son muchos, por el hecho de que determinadas maniobras especulativas hayan hecho que ese valor concreto esté cayendo en picado y que vaya a haber que hacer un nuevo, llamémosle mini rescate si se quiere, pero habrá que hacerlo, o que venga un primo Zumosol que compre a €1 lo que en libros hoy día todavía sigue valiendo 9.000 millones de euros, aquí las autoridades monetarias, económicas, financieras españolas van a tener que estar también muy prestos a dar explicaciones, y el Banco de España nuevamente, yo espero que el señor Linde también esté ahí, pues no en la linde sino en el medio del meollo, den explicaciones, porque esto va a traer mucha cola. Roch. Bueno, hay que advertir que, por ejemplo, los ahorradores hasta 100.000 euros no tienen nada que preocuparse, porque eso están garantizados esos ahorros. Los que tienen fondos tampoco tienen nada que preocuparse, porque los fondos funcionan al margen de la dinámica del banco. Depende de por quién estén porteados, José Luis. Bien, pero la mayoría... Sí, no debe cundir el pánico. No tienen por qué preocuparse, porque se tienen unos fondos, aunque los gestione el banco, pero si no son del banco, son otras, no tienen, y si no, mañana se informan, pero los fondos, al menos es lo que yo me he aprendido. Y luego, los accionistas sí que lo tienen mal. A estos lo tienen fatal, porque han perdido... Estos son los que peores lo tienen, los que han perdido la pasta. Los que están trabajando ahí, los centenares de miles de accionistas que desde luego están nerviosos y ven cómo sigue cayendo la acción y encima, bueno, por no hablar... los que tienen los ahorradores que tienen más de 100.000 euros, que esos también los pueden perder. Es que, mira, en este mundo, cuando alguien pierde es que alguien gana. Es decir, pues alguien habrá apostado a que la acción baje y estará ganando mucho dinero, y alguien estará esperando a que la acción llegue a un punto para decidir si decide comprar la entidad
por los fondos que tiene. Los que vienen jugando a corto, Jordi. Evidentemente, dicen que hay unos accionistas mexicanos del banco que se ponen a jugar a corto, es decir, que apuestan a que el banco va a bajar y cada vez que baja el banco los accionistas pues ganan más y más dinero. Claro. Bueno, mientras que todo el resto se arruina. Pero para eso tiene que haber un regulador. ¿Por qué? Porque España ha pasado por unas turbulencias financieras que parecía que tienen que evitar. O sea, estamos viendo especie como de cámara lenta algo que ya vivimos hace unos años. Es decir, una vez más, una entidad que parece que va a tener problemas, que no pasa nada, se soluciona y al final va a acabar siendo, si no intervenida, pues una situación muy grave. ¿Qué pasa? Que por medio hay personas de buena fe que pueden estar siendo perjudicadas en su patrimonio. Y es lo que tiene que intentar evitar el regulador, en el caso del Banco de España o en las administraciones públicas. ¿Para qué? Para evitar justamente que se lesionen legítimos intereses. Las empresas a veces van mal y a veces van bien. Y otra cosa es que hay empresas que vayan regular o mal y que vayan mucho peor porque a algunos les interesa ganar mucho dinero. Entonces, yo espero que el Banco de España salga de su silencio, trabaje, porque tiene que estar trabajando activamente y sobre todo que evite, una vez más, que de aquí a pocas semanas o algún mes que otro, digamos, madre de Dios, otra estafa. Tienes una fe brutal con estas, con estas cosas. Es decir, después... Iván y Julio, venga. Yo tengo una visión, diferente, vamos a decir, complementaria. Bien, digamos. Que es así, es decir, si realmente el banco vale 9.000 millones, si realmente el banco es tan solvente, si realmente es un banco tan atractivo, bueno, pues todos aquellos que piensen que es así deberían comprar acciones. Es una enorme oportunidad. Si cotiza muy por debajo de la... Claro, es que esto es muy fácil de decir, esto, no, los especuladores están tirando. No, este banco ya ha superado o ya ha pasado, ya ha experimentado, no sé si son 3 o 4 ampliaciones de capital. Y nunca son suficientes para paliar las pérdidas que tienen libros porque se ha metido en inversiones en las que jamás se había metido precisamente este banco. Este banco, lo recordarán nuestros espectadores, durante décadas fue uno de los bancos más rentables del mundo, considerado el mejor gestionado del mundo. ¿Por qué? Porque era un banco prudente, era un banco sensato, era un banco que financiaba a ciertos pequeños y medianos empresarios o comerciantes que tenían un plan de negocio claro y no se metía a especular en el ladrillo inmobiliario, no se metía en operaciones complejas. Cuando esa ruta se dejó de llevar, se ha metido una serie de operaciones que son las que están gastando el banco. Si el banco no vale lo que dicen que vale, pues compren ustedes y ya verá qué ricos se hacen. Julio, aquí hay... es llamativo que estemos asistiendo a una especie de salida a bolsa de Bankia 2, con las mismas alertas que tuvimos en su momento y con la misma actitud poco clara o poco resolutiva por parte de las fuerzas correspondientes, por parte del Estado, por parte del Banco de España, por parte de la CNMV, por parte de todos los que tienen que ser y que, además, curiosamente, se diga que uno de los novios que tiene actualmente el Banco Popular sea precisamente Bankia. O sea, es ya perro come perro, es una cosa que no termino yo de entender y que debería alertarnos a todos, si bien no generar alarmismo, pero por lo menos alertarnos de cuáles van a ser los pasos que va a dar aquí el gobierno para que no volver a cargar nosotros sobre el cogote otra vez otro rescate bancario. Bueno, no dude que vamos a estar aquí para ir denunciando todo lo que va ocurriendo y explicar sobre todo cómo es posible que uno se va de un banco con una indemnización, ficha como presidente de otro banco por hacerlo fácil y contrata a su exbanco para vender la entidad que actualmente preside por unas cantidades millonarias. Cada vez que habla se baja la acción, desde luego es sospechoso. Cristina Ramos, redacción del Gatalagua, cuéntanos cuáles son los mensajes que nos ha llegado a través de las redes sociales de WhatsApp de nuestra audiencia, qué dicen verbalmente y qué han escrito. Cuéntanos. Pues primero leo muchos de esos comentarios que nos han llegado precisamente de Podemos. Nos dicen, los votantes de esta gente son los culpables de todo esto, ahora que aguanten lo que votaron. También dicen, estos podemitas desaparecerían el día que los políticos tuvieran que hacer oposiciones. También muchos mensajes sobre esa censura o esa crítica a la religión a través de Twitter nos dicen, lo que hay es un problema serio de cristianofobia por parte del laicismo ateo. Esta cristianofobia, nos dice otro espectador, está financiada por los países musulmanes. Un ejemplo, Pablo Iglesias. También mensajes de texto en apoyo a Ignacio Echevarri y su búsqueda que nos dicen es inaudito que todavía no hayan identificado a nuestro compatriota valiente. Precisamente de este tema del reciente atentado en Londres también nos han llegado mensajes de texto, pero también muchos audios. Vamos a escuchar uno de ellos. Hay situaciones que por su magnitud deberían de tratarlas el ejército, los ejércitos. No tenemos un ejército, no tenemos la OTAN, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está fallando? Yo creo que son preguntas que todos nos hacemos. Por lo tanto, existe un problema y el problema se puede atajar, porque estamos preparados para atajarlo. ¿Quién no quiere atajarlo? ¿Están los enemigos dentro o son de fuera? Quizás están dentro.
Interesante reflexión. Dice Miguel que tiene una voz muy bonita esta espectadora. A mí me lo parece, ¿eh? No, ya te vienen decirlo, Miguel, a mí también me lo parece. Al resto de la mesa no lo sé. Cristina, que venga, ¿qué te parece? Escuchamos otro audio, si les parece, esta vez de una espectadora que no entiende porque todavía no han encontrado a Ignacio Echeverría. Me parece injusto que después de 3 días en Londres una hermana ha estado buscando a su hermano, no le han dado permiso ni siquiera para pasar a los hospitales, con esa frialdad que tienen los londinenses. Es una vergüenza de país, Londres y España, porque no ha habido ningún tipo de coordinación. A mí qué me importa la cara de los asesinos islamistas si están en la calle y nos van a seguir matando. Indignación, desde luego, la de esta señora que compartimos. Es absolutamente indignante lo que está ocurriendo. ¿Qué más, Cristina? No sé si tenemos tiempo para otro. Sí, otro más, venga. Pues es una pregunta que lanza un espectador que yo creo que se hacen todos. A ver si alguno de los que nos acompañan esta noche en El Gato puede contestarle. A ver. Mi pregunta es, cuando el MI5 o el MI6 fichan a los terroristas, estos supuestos terroristas, ¿para qué lo hacen? ¿Para tenerlos bajo vigilancia, bajo control, o para tenerlos contratados a su servicio? Porque esto es muy sospechoso. Que todo esté ocurriendo ahora precisamente en Londres, después del Brexit, tantos atentados, ¿quién dirige esto? Bueno, desde luego yo creo que para lo segundo no es. Eso es evidente, no lo de tenerlo a su servicio. No, y los atentados en Londres vienen produciéndose si precisamente lo que han utilizado los partidarios del Brexit es la idea de que la permisividad de circulación, la libertad de circulación de personas es lo que ha propiciado atentados. Yo creo que quizá pueda tener algo que ver las elecciones del próximo jueves, o mañana. Eso aún. Bueno, Cristina, que muchísimas gracias y muy buenas noches por habernos trasladado estos mensajes. Y a todos ustedes, de verdad, por haberlo hecho. Se han quedado muchos en el tintero. Intentaremos los próximos días ir mostrando más e ir publicando sus notas de voz. No hay tiempo para más, nos tenemos que ir. Iván Espinosa Les Monteros, gracias por haber estado. Gracias, buenas noches. Buenas noches. José Luis Roig. Buenas noches, buenas noches. Gracias, a cuidarse, buenas noches. Gracias. Julio Leonard, muchísimas gracias por haber estado aquí. A vosotros. Miguel. La semana que viene te veré desde un poco más lejos. ¿Qué me dice usted? Sí, no voy a estar en Madrid el martes ni el lunes. Denos una pista de dónde va a estar, a lo mejor cantando alguna canción típica del país donde va a ir. ¿Se atreve? No, porque a entonarla. No, porque yo es un país que no quiero citar. Voy a estar un par de días porque va a pensar la gente, va a pensar mal. Y entonces por cierto, Gonzalo, que no me has preguntado por qué estaba yo en las Islas Británicas este fin de semana. No lo has querido decir. Yo pensaba, entiendo que por trabajo o por algún otro motivo. Tenía cosas que hacer en Cardiff. No sé si te suena, tú que eres muy del Barça, no te suena. Pero has aprendido, Gonzalo, ¿has aprendido a decir a la Madrid, Gonzalo? Sí, además con todas sus palabras. Por favor. Es que no soy futbolero, Miguel. Jordi Cañas, gracias por haber estado aquí. Es una crueldad innecesaria, la que están escribiendo aquí. Bueno, señores, que muchísimas gracias. La semana siguiente te diré dónde estuve. Bueno, bien, muchísimas gracias por su confianza. Insisto, pueden estar permanentemente informados de cualquier noticia y sobre todo, sobre el estado de Ignacio Echeverría, este ciudadano español, compatriota, en La Gaceta. No lo duden. Y desde luego aquí un abrazo fortísimo a toda su familia, que sigan esta lucha y que no pierdan el ánimo y a ver si agilizan los trámites el gobierno y la policía británica. Gracias por su confianza. Les dejamos con la editorial de Julia Ariza. Que pasen buena noche. Adiós.